En el 5º año de su matrimonio, Dylan tuvo una aventura, mantuvo en secreto una amante a espaldas de Elizabeth, pero cuando Elizabeth se enteró, no hizo una escena, en cambio, al día siguiente, hizo que la amante se fuera voluntariamente con un rico comerciante de la ciudad H. Después de ese día, Dylan regresó tácitamente a la familia. Aún el esposo gentil y considerado que siempre había sido, Elizabeth pensó que era solo un episodio menor. Un año después, la empresa de su familia materna se declaró en bancarrota, su padre saltó de un edificio bajo el peso de una deuda masiva. Su madre fue humillada hasta la muerte por los acreedores y su hermano fue atropellado por un auto y dejado en estado vegetativo, incapaz de soportar el impacto, cayó gravemente enferma. En el momento antes de morir, Dylan se enfureció cuando entregaste a Georgia a ese anciano, lo que la llevó a ser torturada hasta la muerte en la cama. Todo su cuerpo quedó sin un trozo de piel intacta. Deberías haber previsto que este día llegaría, Elizabeth, esta es tu retribución, así que esto fue todo. Todo esto fue la venganza de Dylan contra ella. Elizabeth yacía en la cama, su rostro mortalmente pálido, mirando fijamente al hombre que había amado con su vida, hasta que finalmente murió con amargo resentimiento. Abriendo los ojos de nuevo, se encontró parada en la puerta del estudio. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbase a nosotros para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Su respiración aún era entrecortada por la conmoción. El asombro y el dolor en su corazón aún no se habían calmado por completo, cuando el sonido de una conversación en su interior llegó a sus oídos. Dylan estaba al teléfono. Gracias, hermano. Solo transfiere esa villa suburbana tuya a nombre de Georgia por ahora, te debo una y recuerda, no dejes que tu cuñada se entere. Esta conversación familiar. Elizabeth se despertó de repente. Si hubiera renacido, así es, en su vida anterior. Fue en este preciso momento en que descubrió accidentalmente que Dylan estaba manteniendo a otra mujer afuera. Volviendo a sus sentidos, escuchó la voz interior que decía, Georgia es especial, solo estar con ella me hace sentir relajada y llena de pasión. A diferencia de Elizabeth, que solo me hace sentir sofocada, aburrida y sofocante. Solo estoy tomando un descanso en el medio, y cuando me canse de jugar, no me impedirá amarla de nuevo. Escuchando de nuevo, mi corazón todavía dio un vuelco. Elizabeth apretó los dedos, recordando las palabras que dijo antes de morir, y no pudo evitar pero lloró apartando sus pensamientos. Volvió a sentarse en el sofá. Dylan se detuvo en sus pasos en el momento en que la vio al salir. Cariño, cuando regresaste. Simplemente se sentó después de entrar. Elizabeth reprimió sus emociones y dijo con calma, la persona que se suponía que estaba de compras había regresado temprano. Dylan reemplazó la sonrisa en su rostro con culpa y dijo, hay un problema con un proyecto, necesito volver a la oficina. La misma excusa que en la vida anterior. Elizabeth lo miró fijamente durante 2 segundos. Adelante, en esta vida, está cansada y ya no quiere aferrarse a ella. Dylan de hecho no regresó en toda la noche. En cuanto a Elizabeth, se sentó apáticamente hasta el amanecer. Cuando entró el primer rayo de sol, se frotó los ojos secos, luego se levantó, terminó de desayunar y salió de la casa. Primero, fue al bufete de abogados, luego llegó a Cleveland Families Corporation. La oficina de Dylan estaba en el último piso. Tan pronto como Elizabeth salió del ascensor, el área estaba desierta, pero se podían escuchar murmullos ambiguos desde la oficina. Señor Dylan, Georgia no puede soportarlo más. Señor Dylan. Dylan instantáneamente disgustado, agarró su cintura con más fuerza y empujó unas cuantas veces, haciendo que la mujer debajo de él jadeara repetidamente de placer. Luego, con una voz profunda que era a la vez persuasiva y autoritaria, preguntó, Georgia, ¿estás siendo traviesa? ¿Cómo deberías llamarme? La mujer apretó su mano, sintiendo como si hubiera ascendido a las nubes. Hermano, Georgia no se atreverá de nuevo. Buena chica. Elizabeth clavó sus uñas profundamente en su carne, aunque había visto a través de toda la verdad. Su corazón todavía estaba destrozado sin posibilidad de reparación en este mismo momento. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente levantó la mano para tocar la puerta. Al entrar, vio a Dylan sentado en su escritorio, su rostro rebosante de satisfacción mientras preguntaba, ¿qué te trae por aquí? Hay un documento que necesita tu firma. Elizabeth sacó los papeles del divorcio de su bolso, luego pasó a la página de firmas al final y se la entregó a través del escritorio. ¿Qué documento? Dylan lo tomó y estaba a punto de mirarlo. Un gemido ahogado vino de debajo de la mesa, se estremeció y se echó hacia atrás, luego tosió levemente unas cuantas veces, tratando de cubrir el sonido anterior. Elizabeth fingió no escuchar, sus uñas clavando marcas en forma de media luna en su bolso mientras tragaba la amargura en su garganta y respondía, nada mucho, solo un acuerdo de transferencia de propiedad.
Al escuchar esto, Dylan no preguntó más, tomó el bolígrafo del escritorio algo impaciente, firmó su nombre con un floreo y dijo: «Podrías haber enviado a alguien con un asunto tan trivial, no te canses». Estaba preocupado de que ella se cansara o tenía miedo de que pudiera descubrirlo. Elizabeth curvó sus labios en una sonrisa burlona. «Está bien, solo esta vez, te dejaré con tu trabajo». Entonces, tan pronto como salió de la oficina, inmediatamente sacó su teléfono e hizo una llamada. «La participación del 20% de la familia Cleveland en el grupo, puedo vendértelo a bajo precio, ¿está bien? ¿Cuándo deberíamos firmar el contrato?» «En un mes. Para entonces el divorcio entrará en vigor y ella también dejará ir la empresa en la que puso su corazón y alma. Dylan, en nuestra vida pasada me resentiste por enviar a esa persona lejos. En esta vida, te concederé tu deseo». Antes de irse, Elizabeth fue al baño. Tan pronto como salió, se topó con Georgia, que caminaba hacia ella, con una figura curvilínea y un rostro increíblemente inocente, de esos que cualquier hombre adoraría. «Señora Cleveland, ¿por qué no se ha ido todavía?». Georgia no intentó disimularlo, expuso deliberadamente un atisbo de su pecho, mostrando las marcas de amor como alarde y provocación. Elizabeth se detuvo en seco examinándola. En su vida anterior, había actuado con una eficiencia despiadada, haciendo que Georgia se retractara en un día y llegando a un acuerdo que la llevó a renunciar voluntariamente a su puesto de secretaria y a irse a la ciudad H. Ahora, no se molestó en hablar con ella. Retiró la mirada, sin ofrecer respuesta, mientras caminaba entre la multitud hacia el ascensor. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, el café le salpicó la espalda. «¡Ah!», exclamó Georgia, levantando su taza con un movimiento de muñeca. «Lo siento mucho, acabo de esforzarme en animar al señor Dylan y todavía me tiemblan las manos». Al oír estas palabras, Elizabeth sintió como si pudiera verlas. Escenas enredadas que la revolvían hasta el estómago. Elizabeth no quería involucrarse más en su relación, pero eso no significaba que pudiera ser humillada, así que rápidamente dio un paso adelante y abofeteó a Georgia. Poco sabía ella, Dylan salió justo en ese momento. Georgia cayó al suelo rápidamente frente a ella, cubriéndose la cara y arrodillándose para suplicar clemencia. «Lo siento, señora Cleveland, de verdad no quise hacerlo, por favor no se enoje conmigo». El hombre se apresuró a verlo y empujó a Elizabeth, haciendo que su espalda, ya escaldada, se golpeara contra la esquina de la pared, haciéndola jadear de dolor. Pero Dylan no se dio cuenta y, en cambio, se agachó para preguntarle a la persona en el suelo qué estaba pasando. Georgia frunció los labios y dijo con miedo: «Tuve un poco de azúcar baja, me sentí mareada y accidentalmente derramé café en la espalda de la señora Cleveland. Es justo que se enoje y me abofetee, pero tengo la cabeza tan mareada». Escuchando esto, Dylan miró a Elizabeth con enojo, sus ojos ardían con furia apenas contenida mientras espetaba: «Ella es solo una joven pasante, seguramente será un poco torpe». Realmente era necesario hacer un gran alboroto al respecto. Con eso, inmediatamente la levantó y la llevó a la oficina. Observando esa figura ansiosa que se retiraba, Elizabeth sintió que todos sus agravios se disolvían en 2 ríos de lágrimas. Recordó una vez cuando solo tenía un pequeño corte en el dedo. Dylan había estado igual de frenético, llevándola al hospital para atención de emergencia, dejando al médico de turno divertido y exasperado. Ahora, su preocupación estaba dirigida a otra persona. Ella claramente había decidido dejarlo ir, pero su corazón aún dolía terriblemente. Soportando el dolor, se enderezó, dejó la empresa y fue directa a la Oficina de Asuntos Civiles para solicitar el divorcio. Una vez que terminara el periodo de enfriamiento, ella y Dylan estarían completamente terminados. De vuelta a casa, Dylan no regresó. Solo envió un mensaje diciendo que tenía que trabajar horas extras en la empresa y le recordó que no llegara tarde a la cena de mañana. Era una cena con un cliente a la que habían acordado asistir antes. Elizabeth solo respondió con un ok. No mencionó los agravios que sufrió hoy ni expuso su mentira sobre volver a trabajar horas extras porque ya no importaba. Cuando llegó al club al día siguiente no vio a Dylan, sino que se encontró con Georgia. «Señor Dylan todavía está en una reunión que aún no ha terminado. Me pidió que viniera primero para informarle y también para aprender una cosa o dos». Georgia adoptó inusualmente un comportamiento estrictamente profesional. Elizabeth no tuvo más remedio que llevarla a la sala privada. Durante la cena, Georgia propuso activamente brindis, su cuerpo prácticamente apoyado en el cliente. Las implicaciones subyacentes eran obvias para cualquiera con ojos. Elizabeth siempre había despreciado tal comportamiento, así que se levantó y fue al baño. Cuando regresó, la sala privada estaba llena de gente.
Abriéndose paso entre la multitud, entró solo para encontrar la escena en completo caos. Dylan se acercó, pero el cliente yacía en un charco de sangre. ¿Qué está pasando?, preguntó Elizabeth confundida. Pero cuando vieron a Georgia despeinada y temblorosa, acurrucada en los brazos de Dylan, comprendieron a grandes rasgos. Estaba furioso por su amada, pero quién sabía que al segundo siguiente ella también recibiría una bofetada. ¿No sabes lo que está pasando? Dylan, con los ojos inyectados en sangre, la miró como un león enfurecido y rugió. Elizabeth, si quieres jugar al juego del sofá de casting, no te detendré, pero no arrastres a Georgia en esto. Ella es pura de corazón, no tan inescrupulosa como tú. Elizabeth se quedó congelada en su lugar, su rostro ardía de dolor, pero sus palabras la desgarraron aún más el corazón. No se detendría ante nada. Durante la fase de inicio de la empresa, los viajes de negocios frecuentes eran necesarios. Una vez se encontró en una situación peligrosa similar, pero eligió ofender al cliente en lugar de comprometerse, logrando escapar. En ese momento Dylan estaba tan enojado que fue a enfrentarlos, al igual que hoy. Golpeó severamente a la persona, fue detenido por unos días por eso, pero aún así la consoló. Lo hiciste genial, gracias por proteger a mi Elizabeth. Desde entonces, todos sabían cuánto despreciaba los tratos bajo la mesa, pero ahora, a los ojos de Dylan, se había convertido en una mujer que no se detendría ante nada por los negocios. Elizabeth dejó escapar una lágrima por el rabillo del ojo. Así es como me ves. Dylan se sorprendió, vacilando visiblemente. En ese momento, Georgia lo agarró de la manga. Su rostro se sonrojó mientras decía: Señor Dylan, la señora me pidió que brindara, pero me negué, diciendo que no podía soportar el alcohol. Sin embargo, el señor Clay siguió obligándome a beber, y ahora me siento terrible. Su expresión se volvió aguda de nuevo cuando terminó de hablar, su mirada a Elizabeth como veneno. Los corazones cambian, y ahora ya ni siquiera puedo ver a través de ti. Con eso, recogió a la persona y salió. Elizabeth bajó la mirada, permaneciendo en silencio por un largo tiempo antes de forzar una sonrisa, una que parecía más dolorosa que las lágrimas. Sí, los corazones humanos son volubles. Ya no era su Dylan. De camino a casa, fue arrastrada a un callejón oscuro. ¿Qué quieres? Elizabeth palideció de miedo, pero la otra parte la ignoró. En cambio la sujetó firmemente al suelo, respondiendo a su pregunta con acción. Había 99 botellas de licor fuerte apiladas en el suelo. El hombre las abrió una por una y las vertió todas por su garganta. Elizabeth quiso gritar pidiendo ayuda, pero al momento siguiente se ahogó y no pudo emitir ningún sonido. El licor fuerte le quemó la garganta, agudo y punzante. Elizabeth luchó en agonía, pero como un cordero en el tajo, no podía moverse, solo lágrimas corrían sin cesar. Después de obligarle a tragarse el alcohol, el hombre le rasgó la ropa endeble, exponiendo su delicado cuerpo blanco como la nieve, lo que provocó risas lascivas y miradas lujuriosas de ellos. Espera. Uno de ellos habló de repente: el jefe solo nos dijo que le diésemos una lección, no vayamos demasiado lejos, no podemos permitirnos las consecuencias. Pero otro replicó: ¿qué hay que temer? ¿Alguna vez has visto a un hombre tratar a su propia esposa con tanta crueldad? Incluso si la tomamos, probablemente nos lo agradecería. Sus ojos se abrieron de golpe como si los hubiera alcanzado un rayo. Están hablando de Dylan. Solo porque Georgia fingió estar drogada con alcohol y casi fue víctima de un sofá de casting. Se sintió desconsolado y quería que ella experimentara lo mismo. Está completamente enamorado de Georgia. Justo cuando el hombre estaba a punto de poner sus sucias manos sobre su piel, las sirenas de la policía sonaron afuera, seguidas por una hermana transeúnte que les gritó: deténganse, ya llamé a la policía. Estaban tan asustados que todos se dispersaron en diferentes direcciones. Elizabeth estaba fuera de peligro, pero miró fijamente al cielo nocturno. Todo su ser como si hubiera perdido su alma. De repente, ella estalló en llanto, todos los agravios de su corazón se derramaron, y después de un rato, se desplomó miserablemente en el suelo, vomitando hasta que no quedó nada más que bilis. Luego, temblando, se puso de pie y caminó a casa. Durante la semana siguiente, Dylan no volvió a casa. Durante este tiempo, ninguno de los dos se acercó, al igual que sus habituales guerras frías después de las discusiones. Ninguno tomó la iniciativa de romper el silencio. Pero Elizabeth sabía su paradero diario. Georgia publicaba en las redes sociales todos los días, alardeando de cómo Dylan la llevaba a cenas a la luz de las velas, le alquilaba un cine entero e incluso le regalaba un gran espectáculo de fuegos artificiales. Cada día traía un nuevo gesto extravagante. También le dio bolsos de diseñador, joyas, una casa y una tarjeta negra ilimitada. La extravagancia superó incluso la de su legítima esposa. Elizabeth tampoco estaba inactiva.
quedándose en casa ocupada limpiando pertenencias, ya que había decidido irse. Todo lo relacionado con ella no debería permanecer. El primer día, Georgia publicó 9 fotos íntimas de los dos, mientras quemaba las 999 fotos conmemorativas con Dylan al día siguiente. Georgia publicó una foto de las muñecas de cerámica que habían hecho juntos, luego rompió en pedazos cada porcelana antigua que Dylan le había regalado a lo largo de los años. El séptimo día, Georgia compartió un vídeo de un hombre abriendo su corazón en una confesión, y se quitó el anillo de su dedo anular. El diamante huevo de paloma aún brillaba intensamente, pero su amor se había marchitado hacía tiempo. Elizabeth lo miró por última vez antes de tirarlo al inodoro sin dudarlo y tirar de la cadena. Esa misma medianoche Dylan regresó, el otro lado de la cama se hundió, Dylan la rodeó con el brazo por la cintura. Cariño, no nos tratemos más con indiferencia, está bien. Mañana es la reunión anual del 10º aniversario de la empresa y asistiremos juntos. También era su 5º aniversario de bodas. Este día tuvo un significado extraordinario, ya que ella lo había organizado personalmente en años anteriores. Y este sería el último. Con el tiempo Elizabeth se movió ligeramente hacia el borde de la cama y respondió con un suave Cuando su mano falló su objetivo, Dylan se congeló en su lugar, pensando que Elizabeth todavía albergaba resentimiento. Se sintió aliviado de haber preparado un gran regalo por adelantado, seguramente suficiente para apaciguarla. Con este pensamiento, se quedó dormido pacíficamente, pero al día siguiente ocurrió un incidente inesperado en la reunión anual. La enorme pantalla del crucero reprodujo primero la historia de desarrollo de la compañía, seguida de la historia de amor de una década de Dylan y Elizabeth. Los dos han resistido tormentas juntos, apoyándose mutuamente en las buenas y en las malas. Hizo que todos los presentes sintieran mucha envidia. Incluso la mirada de Dylan se suavizó, pero justo en este momento conmovedor, la pantalla cambió de contenido repentinamente, mostrando docenas de fotos íntimas de Georgia y Dylan, así como sus fotos privadas personales. Instantáneamente se produjo un alboroto cuando todos asumieron que era obra de Elizabeth. Después de todo, solo la esposa legítima orquestaría tal exposición de la otra mujer. La mirada de Dylan se volvió aguda mientras dejaba escapar un grito enojado. Elizabeth, ¿qué quieres decir con esto? Elizabeth estaba a punto de explicar cuando Georgia corrió hacia ellos, interrumpiéndolo entre lágrimas. Señora Cleveland, el señor Dylan y yo no hemos cruzado ningún límite, porque tomaría estas fotos para incriminarme y arruinar mi reputación. Señor Dylan, para demostrar mi inocencia, será mejor que renuncie y me vaya. No quiero afectar su relación matrimonial. Con estas palabras, salió corriendo del banquete llorando. Dylan no pudo detenerla a tiempo, sus ojos se llenaron de ansiedad mientras trataba de perseguirla, pero Elizabeth le agarró la mano. No era yo, ciertamente no quería asumir la culpa por esto, pero Dylan no le creyó, apartó la mano del joven Kai. Elizabeth se tambaleó hacia atrás varios pasos y se estrelló contra la torre de champán detrás de ella. Toda la estructura se derrumbó, tirándola al suelo. Al instante aparecieron varios cortes en su cuerpo. Ahora has recurrido al acecho, fotografiando en secreto y difundiendo rumores. Hay algo que no te atreverías a hacer. Originalmente quería animarte, pero ahora es claramente innecesario. Mientras hablaba, sacó un collar de esmeraldas. Era la dote heredada de la familia Douglas transmitida por generaciones, pero hace unos años lo había empeñado para cubrir el flujo de caja de la empresa. Más tarde quiso canjearlo pero no pudo encontrarlo. Inesperadamente, Dylan lo encontró, pero al segundo siguiente lo arrojó directamente al mar y luego persiguió a alguien sin mirar atrás. No, Elizabeth no pudo interceptarlo. Y cubierta de heridas, saltó por encima de la barandilla. Luchó en el mar durante 3 horas. En el momento en que sus heridas tocaron el agua del mar, el dolor se intensificó 10 veces, pero Elizabeth persistió, apretando los dientes. Hasta que el agotamiento finalmente la llevó a encontrarlo. La persona subió a la terraza en un estado desaliñado, jadeando pesadamente, agarrando el collar con fuerza en la mano. Un torrente de recuerdos surgió cuando empeñó este collar. Dylan había prometido asegurarse de que nunca le faltaría nada en esta vida y amarla solo a ella. Ahora, todo se había convertido en una broma cruel. No pudo evitar echar la cabeza hacia atrás y reír, pero mientras reía, no pudo contener las lágrimas. Su corazón dolía como si se hiciera añicos. Al regresar a casa, Elizabeth desarrolló fiebre alta, yaciendo débilmente en la cama. Apenas pudo reunir la fuerza para levantarse y servirse un vaso de agua. Justo cuando Dylan regresó, la arrastró bruscamente. Elizabeth pensó que la llevaba al hospital y obedientemente se subió al auto. A mitad de camino, sintió que algo andaba mal. Dylan, este no es el camino al hospital.
¿A dónde vamos? Al hospital. Dylan se burló bruscamente y espetó, ni siquiera. ¿Has limpiado el desastre que hiciste? ¿Cómo te atreves a mencionarlo? En el hospital, Elizabeth ya estaba aturdida y no pudo comprender de inmediato el significado de sus palabras, solo se dio cuenta cuando llegaron a la escena, por lo que todavía se trataba de Georgia, debido a la creciente opinión pública. Muchos internautas lanzaron implacables ataques personales contra ella. Georgia no tuvo más remedio que presentar su renuncia y mudarse de la villa durante la noche, regresando a su antigua residencia. En ese mismo momento, estaba a punto de saltar del edificio. Dylan llevó a Elizabeth a la azotea. Georgia inmediatamente dio un paso atrás en pánico. No te acerques más, Georgia, no actúes impulsivamente. Dylan estaba tan ansioso que le temblaban las manos mientras suplicaba, la he traído aquí. Elizabeth dice que quiere disculparse contigo y limpiará públicamente tu nombre en línea. Una disculpa, limpiará públicamente su nombre. Elizabeth inmediatamente se puso más alerta al escuchar esto. Imposible, soportó la incomodidad y dijo, ¿por qué? ¿Debería disculparme con ella? Ellos fueron los primeros en actuar mal. ¿Por qué debería ser ella, la víctima, la que se disculpe? Al oír esto, Georgia apretó los puños con fuerza, pero con una expresión destrozada, dijo, sí, la señora Cleveland no necesita disculparse. Es mi vida inútil la que merece ser ridiculizada y humillada. Más me vale estar muerta. Dylan se sobresaltó y exclamó, no. Luego se giró hacia Elizabeth y gruñó, ¿cómo puede ser tan despiadada? ¿Cuál es el problema de disculparse? Apenas pronunció esas palabras, estiró el pie y pateó. Elizabeth fue tomada por sorpresa y cayó de rodillas. Un dolor agudo la recorrió al instante. La persona que se cernía sobre ella la amenazó, si no te disculpas y aclaras las cosas, no tendré más remedio que atacar a la empresa de tu padre. Elizabeth recordó de repente el sufrimiento de su vida pasada. Conteniendo las lágrimas, levantó la vista y dijo, Dylan, después de todo. ¿Estos años de sentimientos entre nosotros, aún no pueden compararse con una sola Georgia? Esta pregunta fue hecha en nombre de la Elizabeth de la vida anterior. Una década completa de emociones, habían sufrido y sido felices juntos, pero al final, resultó en un hogar roto y vidas perdidas. Dylan hizo una breve pausa, pero rápidamente reanudó su fría interrogación, ¿te vas a disculpar o no? ¿Tenía alguna otra opción además de disculparse? Elizabeth dejó caer una lágrima y habló con los dientes apretados, señorita Lynn, lo siento, lo aclararé todo ahora mismo. Luego sacó su teléfono y publicó un anuncio de aclaración. Dylan la vio terminar, luego inmediatamente se acercó a Georgia, persuadiéndola suavemente, Georgia, ¿la oíste cierto? Baja rápido, cariño. Luego él se acercó y la ayudó a bajar. Elizabeth observó esta escena, con el corazón doliendo intensamente, justo cuando se apoyaba contra la pared. Georgia dio un paso adelante. Tomó su mano y dijo agradecida, señora Cleveland, gracias, pero a espaldas de Dylan, sonrió con suficiencia y agregó en voz baja, como una mujer, ¿no crees que eres patético? Elizabeth estaba furiosa e intentó sacudirse la mano, pero Georgia la sujetó aún más fuerte, tirándola hacia atrás varios pasos hasta que ambas tropezaron hacia el borde de la barandilla. A un grito simultáneo, Dylan intentó agarrarse apresuradamente, pero solo logró atrapar la mano de Georgia, mientras Elizabeth se desplomaba por completo. En el momento de la caída, los recuerdos de los dos pasaron por su mente como una linterna giratoria. Al final, todavía eligió a Georgia, abriendo los ojos. De repente me encontré acostado en un hospital. Elizabeth no murió, porque el viejo edificio solo tenía 4 pisos, y con el toldo como amortiguador, sobrevivió milagrosamente, pero se rompió 3 costillas y le dolía con cada respiración. Cariño, finalmente estás despierta. Dylan corrió al escuchar la noticia, parecía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Ahora Georgia también puede descansar tranquila. No tienes idea de lo culpable que se ha sentido, y el shock la hizo incapaz de comer durante días, así que había estado cuidando de Georgia estos últimos días. Elizabeth retiró la mano y sonrió con desprecio. Con tu atento cuidado, seguramente vivirá una larga vida. Dylan hizo una pausa, sus ojos se oscurecieron. Siempre debes hablar así. Georgia es mi subordinada, luchando sola en un lugar extraño, es justo que la cuide. Además, si no fuera por ti, habría tenido que sufrir así. Al final, todavía se convirtió en su culpa. Elizabeth cerró los ojos, sin querer discutir más con él. En ese momento Georgia llamó, Dylan, ¿dónde has ido? Tengo mucho miedo de estar sola,
no tengas miedo, vuelvo enseguida. Dylan se levantó apresuradamente, luego suspiró como si recordara algo y agregó, Elizabeth, me tienes a mí y al mejor equipo médico, pero Georgia no tiene nada, por favor deja de ser tan duro con ella todo el tiempo. Luego salió de la sala sin piedad, pero ella ya lo había perdido hace mucho tiempo. En los días siguientes, Dylan nunca volvió, pero a ella ya no le importó en absoluto. En cambio, cooperó con los médicos para recuperarse silenciosamente hasta que pudiera ser dada de alta curada. El día que me dieron de alta del hospital, algo sucedió en la empresa. Elizabeth fue llamada de nuevo a una reunión. Georgia había filtrado información comercial confidencial a un socio y la junta exigió unánimemente que Dylan la despidiera. Realmente no quise hacerlo. Georgia lloró hasta que sus ojos se enrojecieron, pero nadie le mostró ninguna compasión. En cambio, continuaron sus acusaciones con una certeza inquebrantable, provocando una ola de condena en la sala. Basta, Dylan habló con una expresión fría, creo que Georgia no lo hizo a propósito, además, he decidido transferirle el 20% de mis acciones. Ahora es accionista, no empleada, y nadie tiene derecho a despedirla. Al escuchar esto, Elizabeth se quedó atónita. Lo acompañó a través de 10 años de lucha para ganar solo el 20%, pero Georgia recibió sin esfuerzo su regalo del 20% en menos de un mes. En ese entonces dijo que las acciones mayoritarias pertenecerían solo a ellos dos. Ahora, para proteger a Georgia, comparte resueltamente este derecho con un tercero. Al igual que su matrimonio, su amor ya no le pertenecía solo a ella, sino que se había trasladado a Georgia, y ardía incluso más intensamente que lo que le había dado. Elizabeth bajó la mirada con una suave risa, pero sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas mientras se tragaba cada gramo de dolor. Con su protección, la junta no tenía motivos para protestar. Mientras los accionistas se iban uno tras otro en resignación, ella se levantó para irse, solo para que dos policías entraran en la habitación. Hola, hemos recibido un informe que alega que Georgia de su empresa ha robado y vendido secretos comerciales. Esta persona está actualmente en las instalaciones. El aire se congeló instantáneamente. Georgia se escondió detrás de Dylan, enganchando su dedo para pedir ayuda. Dylan permaneció en silencio por un largo momento antes de hablar. De repente, no fue ella. Todas las miradas se volvieron hacia él. Entonces lo oímos decir, ya hemos investigado este asunto internamente, no fue Georgia quien lo hizo. La verdadera mente maestra es Elizabeth. Tan pronto como las palabras cayeron, señaló a Elizabeth, el mundo pareció congelarse en ese instante. ¿Qué dijiste? Elizabeth parecía completamente incrédula, su voz temblorosa. Dilo de nuevo, ¿quién fue? Dylan se acercó a ella y le tomó la mano, le susurró tranquilizadoramente. Georgia estaría acabada en la industria si tuviera antecedentes penales, pero eres diferente, me tienes a mí, cuidaré de ti por el resto de tu vida, no te preocupes, te sacaré lo antes posible. Luego se giró y le entregó una unidad USB a la policía, declarando con justicia propia, esta es la evidencia que hemos reunido, confirma que Elizabeth fue quien lo hizo, incluso la evidencia falsa fue preparada. No tenía a dónde escapar. Elizabeth sintió que su sangre se congelaba en un instante, un escalofrío subía desde las plantas de sus pies hasta la base de su corazón. Se quitó de encima su mano, mirando a Dylan con ojos llenos de lágrimas. Hace 5 años, durante esa gran propuesta, él también había jurado apoyarla toda la vida. Así que eso es lo que significa. Elizabeth, qué patética eres. En la sala de interrogatorios, Elizabeth se encontró incapaz de defender su inocencia, sin importar cuántas veces lo explicara. El interrogador no le prestó atención y la confinó al centro de detención para esperar el juicio. Tan pronto como entró al dormitorio, todos se giraron para mirarla. Una mujer de pelo corto con un palillo en la boca la llamó novata. Primera reverencia al jefe. El jefe que mencionó estaba sentado en la cama. La persona tenía un corte de pelo rapado, con ojos feroces y afilados, mirándola directamente. Elizabeth ni siquiera había abierto la boca cuando la mujer de pelo corto le dio una patada brusca en las rodillas, obligándola a caer al suelo. Luego le escupió, moviéndose tan lento. ¿Quieres morir? Mientras tanto, la mujer en la cama se acercó, tirándola del pelo con voz ronca. Así que eres la que le roba hombres a mi hermanita. No tienes mal aspecto, te lo concedo. Al oír esto, Elizabeth lo entendió al instante. Aguantando el dolor, respondió, Georgia te lo dijo, entiéndelo bien, ella es la que es la otra mujer. Bofetada. En cuanto las palabras salieron de su boca, recibió una bofetada. Lo sé muy bien, tal como dijo mi hermana, quien no es amado es el verdadero tercero en discordia. De lo contrario, el señor Dylan no habría accedido a enviarte aquí para que aprendieras modales. Boom. La mente de Elizabeth se quedó en blanco al instante. Así que esta fue la intención de Dylan desde el principio.
pensó que su corazón ya había muerto, pero las lágrimas que había contenido todo el día finalmente fluyeron antes de que pudiera recuperarse. El hombre le dio otra palmadita en la cara. Estos 3 días te enseñarán las reglas correctamente. En cuanto se pronunciaron las palabras, Elizabeth fue arrastrada aparte. El primer día, mezclaron arena y grava en su comida, obligándola a tragar cada bocado. El segundo día la colgaron junto a una cama de hierro, usándola como saco de boxeo humano, pateándola y golpeándola para entrenar. El tercer día, la desnudaron por completo y abusaron salvajemente de su cuerpo. Esos 3 días en prisión fueron como una pesadilla para ella. Cuando fue puesta en libertad bajo fianza, estaba completamente aturdida, tanto que ni siquiera se dio cuenta de que se había equivocado de coche. El hombre que decía ser Dylan, el abogado, en realidad fue enviado por la parte colaboradora. Dylan lo obligó a desistir de la apelación presionando a su empresa para que se declarara en quiebra, por eso luchó como una bestia acorralada. No solo Elizabeth, sino incluso Georgia fueron secuestradas. Tras un largo y accidentado viaje, el coche finalmente se detuvo. Los sacaron a rastras y los llevaron a un muelle abandonado. Elizabeth lo reconoció de un vistazo, el señor Gordon. Se le encogió el corazón al intentar razonar con él. No te precipites, podemos hablarlo todo. Gordon soltó una risa fría, sus ojos llenos de odio. Discutan, si las cosas fueran realmente negociables, Dylan no habría sido tan despiadado como para llegar tan lejos. Ustedes fueron quienes filtraron los secretos primero, pero aún así me arrinconaron, ya que no me dejan vivir en paz. Entonces hoy, todos moriremos juntos. Después de rugir, inmediatamente llamó a Dylan. Dylan, tus 2 mujeres están en mis manos. Tienes 1 hora para reunir 100 millones. En efectivo y traérmelos, de lo contrario, quemaré a una y ahogaré a la otra. ¿Cómo te atreves? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por la voz gélida de Dylan. Si sufren incluso un rasguño, me aseguraré de que vivas un destino peor que la muerte. Gordon estalló en carcajadas. Señor Dylan, no está en posición de amenazarme ahora. 1 hora estaré esperando. Después de colgar, fueron inmediatamente atados. Elizabeth fue suspendida sobre el mar, mientras que Georgia fue retenida como rehén en su agarre, rodeado de gasolina derramada. En menos de 1 hora, Dylan llegó. Su mirada recorrió a Elizabeth y Georgia, finalmente se posó en Gordon, ordenando: Gordon, suéltelas. Gordon soltó una risa fría. Señor Dylan, los tiempos han cambiado, tendrá que escucharme ahora. ¿Dónde está el dinero? Mientras hablaba, apretó su agarre alrededor del cuello de Georgia. Dylan no se atrevió a resistirse, empujando una maleta negra hacia el 100 millones, suéltelas inmediatamente. Gordon hizo que alguien la abriera, y después de confirmar que no se jugaron trucos, mostró una sonrisa siniestra. He cambiado de opinión, ahora debe elegir entre 2, uno vive, el otro muere. Al escuchar esto, Elizabeth sintió que su corazón se aceleraba salvajemente, sabía que Dylan definitivamente elegiría a Georgia. Aunque me había preparado para ser abandonada por él, aún así, una punzada de amargura brotó en mi corazón. Para mi sorpresa, Dylan no dudó y declaró sin rodeos: no elegiré, los quiero a ambos. Elizabeth se congeló en un instante, pero Georgia apretó los dientes con furia, aún sollozando habló: señor Dylan, no se preocupe por mí, es todo por mi culpa que ocurrió este desastre, déjame terminar con todo. Con eso, ella empujó bruscamente a la persona detrás de ella. Gordon tropezó, dejando caer el encendedor en su mano. Al instante, las llamas estallaron por todas partes. Enfurecido, empujó a Georgia al fuego y luego cortó la cuerda que colgaba de Elizabeth. Ambos se sumergieron en peligro simultáneamente. Elizabeth, mientras caía al mar, todo lo que vio fue a Dylan corriendo hacia ella con una expresión de horror, pero no para ella, él estaba corriendo hacia Georgia. Georgia, Dylan cargó contra las llamas y sacó a la Georgia caída, pero Elizabeth se hundió hasta el fondo del mar. Al final, todavía tomó su decisión. Cuando despertó de nuevo, Elizabeth se encontró tendida en una sala de operaciones. Dylan estaba frente a ella, su rostro lleno de ira. Elizabeth, ¿por qué colaboraste con Gordon para montar este acto? ¿Pensaste que podrías engañar a todos impecablemente? Estoy tan decepcionada de ti. Elizabeth se congeló, completamente desconcertada por sus palabras. Dylan continuó enojado: Georgia ya me lo ha contado todo, no pudiste soportar asumir la culpa por ella. Así que orquestaste este plan para hacerle daño. ¿Cómo pudiste ser tan malicioso? Elizabeth sintió que su corazón se hundía cuando de repente lo entendió, pero no sabía qué medios había usado Georgia para hacerle creer a Dylan que este era su plan. No fui yo. No lo hice. Su voz ronca por tragar agua de mar. Elizabeth se incorporó para explicar, pero Dylan solo se puso más furioso. Basta,
no intentes mentir para salir de esto. Su cuerpo se puso rígido. Elizabeth dejó de hablar. Sí, ¿qué tiene que explicar? No importa cuánto lo explique, Dylan creería incondicionalmente a Georgia de todos modos, así que ¿por qué molestarse en desperdiciar su aliento? Y que levantó los ojos y se burló. ¿Cómo vas a castigarme por ella esta vez? El tono despectivo solo alimentó una mayor indignación. Por supuesto, la sangre debe pagarse con sangre. Las venas de Dylan se hincharon de rabia mientras rugió. Georgia se quemó por tu culpa y necesita urgentemente un injerto de piel. Ahora le darás tu piel. Ante estas palabras, Elizabeth se congeló. ¿Cómo puede ser tan cruel con ella? No quiero. Elizabeth estaba a punto de saltar de la cama, pero al segundo siguiente varios guardaespaldas la inmovilizaron en la mesa de operaciones. Dylan soltó fríamente otra frase: este asunto no está sujeto a discusión. Luego se dio la vuelta y salió. Inmediatamente después alguien fue empujado, pero tan pronto como la puerta se cerró, Georgia, que supuestamente tenía quemaduras graves en el muslo, salió de la cama ilesa, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. Le dio al médico una mirada significativa. Su voz mezclada con un tono escalofriante: empieza ahora, recuerda, ni una gota de anestesia, quiero ver cómo le cortas la piel pieza por pieza. Los médicos y las enfermeras intercambiaron miradas pero no se atrevieron a desobedecer. Sin embargo, Elizabeth estaba aterrorizada, luchó por escapar pero estaba firmemente atada a la mesa de operaciones. El primer corte del cuchillo en su piel envió una ola de dolor insoportable por todo su cuerpo. A Elizabeth dejó escapar un grito desgarrador. Su cuerpo temblaba incontrolablemente por instinto. A su lado, Georgia estalló en carcajadas, como un demonio del infierno. Se deleitaba con el placer sádico derivado de su agonía. Luego vino el segundo corte, el tercero. La cuchilla cortó su piel. Pulgada a pulgada, la sangre fluía de las heridas y tiñendo la mesa de operaciones de carmesí. Elizabeth estaba empapada en sudor frío, su rostro mortalmente pálido, pero no gritó de dolor ni derramó una sola lágrima, porque cuanto más gritaba de dolor, Georgia más complacida estaba. La cirugía finalmente terminó después de que se hiciera la incisión número 99 y Elizabeth se desmayó por completo. Cuando desperté, ya estaba en la habitación del hospital. Mi muslo estaba envuelto en gruesas capas de gasa manchado de sangre y me dolía insoportablemente con cada movimiento. Se quedó mirando fijamente al techo con el corazón desprovisto de cualquier emoción, contando en silencio los días que quedaban. Pronto, solo 5 días más. Podría dejar a Dylan en 5 días. Después de eso, Elizabeth descansó tranquilamente en el hospital. Durante este tiempo, Dylan no la visitó ni una vez, como si hubieran vuelto a su habitual guerra fría, dejándose la una a la otra sin molestias. 4 días después le dijeron que podía ser dada de alta. Elizabeth se levantó de la cama con su cuerpo débil, recogió sus cosas y se preparó para irse. Al pasar por cierta sala, escuchó la voz enfermizamente dulce de Georgia que venía del interior. Papá, mamá, estoy bien ahora, todo gracias a que Dylan me cuidó estos últimos días. Olvidé presentarlos, es mi jefe y también mi novio. Elizabeth se detuvo de repente. A través de la puerta entreabierta, vio a Dylan sosteniendo la mano de Georgia, hablando con ternura. Cuidar de ti es natural, por favor confíame a Georgia, la protegeré por el resto de mi vida. Tú también debes estar cansado del viaje. Mañana, te invitaré a un lindo día afuera. La mamá de Georgia no podía dejar de sonreír. Eso es maravilloso, Georgia es realmente afortunada de tener un novio como tú. Estas palabras le recordaron a Elizabeth el pasado. Dylan le había dicho a sus padres con la misma solemnidad cuando le propuso matrimonio: tío y tía, por favor ténganla seguridad y confíenme a Elizabeth, prometo protegerla por el resto de mi vida. Ahora, sus promesas son tan inútiles como las aguas de la inundación. Elizabeth soltó una burla y salió del hospital sin un rastro de tristeza en su rostro. Al día siguiente de regresar a casa, Dylan regresó, subió corriendo las escaleras para darse una ducha rápida, se puso ropa casual pero presentable, y antes de irse, dijo: estaré fuera en un viaje de negocios por unos días. Te traeré un regalo cuando regrese. Después de decir lo que quería, Elizabeth se inclinó para besarla en la frente, pero Elizabeth lo evitó y respondió: adelante. Dylan se detuvo un momento, presentía que algo no iba bien, pero no le dio demasiada importancia y se fue con una sonrisa. En cuanto se fue, Elizabeth también salió y fue directamente a la oficina de asuntos civiles. Recibir el certificado de divorcio la llenó de un inmenso alivio. Guardó una copia en su bolso y envió la otra por correo a la familia Cleveland. Partió su tarjeta telefónica por la mitad y se subió al coche. A partir de ahora, ya no era la señora Cleveland. Por otro lado, Dylan ya había recogido a la familia. Hoy canceló todo su trabajo para acompañar a la familia de Georgia de compras.
En el Maybach negro, el padre y la madre de Georgia tenían estrellas en los ojos. Dylan, qué coche debe ser caro, ¿verdad? No parece barato en absoluto. Dylan es un jefe inflexible. El coche que conduce no puede ser de mala calidad. Era la primera vez que viajaban en un coche de lujo. Los asientos de cuero eran suaves y transpirables, a diferencia de los taxis que habían tomado antes, que eran duros y les hacían sudar. Pero a Georgia le dio vergüenza oírlo. Se giró la cabeza y dio una mirada disgustada. Papá, mamá, no hagan preguntas tan groseras. El papá de Georgia, la mamá de Georgia al instante bajaron la cabeza, sabían que su hija había conseguido un hombre rico. Así que no podían permitirse perder demasiado la compostura. Está bien, Dylan giró el volante y dijo con una sonrisa, el tío y la tía solo tenían curiosidad, entiendo, comportándose como un caballero considerado y comprensivo. Georgia tomó su mano, sus ojos llenos de admiración y posesividad. Absolutamente no podía dejar que un hombre así se escapara, pero la situación que siguió seguía siendo incontrolable. Dylan primero los llevó a un restaurante con estrellas Michelin para un almuerzo de 5 cifras. Luego a varias tiendas de lujo para comprar ropa, bolsos y joyas. El papá de Georgia, la mamá de Georgia pasó de exclamar sorprendidos por las etiquetas de precios a quedarse sin palabras, y finalmente completamente estupefactos. Un solo plato costaba miles. La ropa, decenas de miles, mientras que los bolsos y las joyas llegaban a cientos de miles. Cualquier artículo les daría derecho a presumir. Hacía siglos que deambulaban por ahí, cogiendo petit fours gratis aquí, guardándose regalos de cortesía allá. Estos lugares la mayoría despreciaban ese comportamiento tacaño, y sus orígenes de campesinos eran obvios a simple vista. Al ver a Dylan fruncir el ceño ligeramente surgió una comparación interna. Los padres de Elizabeth nunca habían actuado así, después de todo eran claramente más refinados. Georgia podía notar que él estaba algo repelido y restringió deliberadamente a sus padres. Finalmente sugiriendo que cenaran en casa para evitar más vergüenza. De vuelta en la villa, el padre y la madre de Georgia se volvieron aún más insoportables. No tenían idea de que su hija vivía tan bien, si no hubieran venido esta vez. Quién sabe cuánto tiempo esa niña testaruda lo habría seguido ocultando. Los tres comenzaron a discutir en la cocina. Mamá, papá, volverás mañana. Georgia se apoyó en el marco de la puerta, masticando fresas blancas importadas mientras les daba la orden de irse. Al oír esto, los dos se disgustaron de inmediato. Mocoso desagradecido, ahora que has subido a una rama más alta, ya no te importa la vida de tus padres, es cierto, desgraciado sin corazón. ¿Qué sabes? Mientras no hayamos llegado a la etapa de hablar de matrimonio, debemos ser cautelosos. Si estropeo esto, realmente tendré que regresar y compartir tu miserable vida de penurias. Está bien, te irás mañana. Georgia tomó una postura firme y finalmente sacó decenas de miles para gastos de viaje. Solo entonces la pareja de ancianos aceptó a regañadientes. Afuera, Dylan estaba al teléfono. Su hermano los había visto en el centro comercial hoy, pero no pudo preguntar directamente en ese momento. Así que ahora está llamando en secreto para preguntar. Hermano, ¿hablas en serio? De ninguna manera, simplemente no me he divertido lo suficiente todavía. Hacer feliz a la chica primero significa que ella me hará feliz en la cama. Después se llama pagar por adelantado. Después de todo, todavía había tantas posiciones que no habían probado. Recordando la figura de Georgia, el abdomen bajo de Dylan se tensó instantáneamente y su boca se secó de deseo. Al día siguiente, los padres de Georgia se fueron temprano en la mañana. Dylan regresó a la oficina y notó un paquete en su escritorio. Tan pronto como entró, parecía que contenía algún tipo de documento. Justo cuando estaba a punto de recogerlo, Georgia le bloqueó el paso. Apoyándose en el escritorio, se levantó la falda y deslizó lentamente el pie por su muslo, levantando una ceja mientras decía: no dormí bien anoche, hermano mayor, necesito que Georgia te ayude a animarte. Anoche Dylan realmente no durmió bien. Georgia, limitada por la presencia de sus padres en casa, deliberadamente se hizo la difícil toda la noche, dejándolo ardiendo con un deseo insatisfecho toda la noche, tomando varias duchas frías para reprimirlo. Ahora, ese fuego se ha reavivado. Agarró el tobillo de Georgia, sus ojos rebosantes de lujuria. Pequeña tentadora, confiesa, ¿lo estabas haciendo a propósito? Anoche antes de que pudiera terminar de hablar, la mujer se inclinó y lo besó, pero Dylan estaba completamente cautivado por su encanto, su apariencia inocente rebosante de atractivo, aunque sabía que era un juego de hacerse el difícil. Voluntariamente caía en su trampa cada vez. Podía explorar innumerables sabores en ella. Primero vino la timidez, como un brote esperando florecer,
luego un despliegue gradual que lo atrajo más profundamente hasta que finalmente ella ardió de pasión. Como si estuviera lista para consumirlo por completo, estas experiencias, Elizabeth no podía darle, es por eso que se obsesionó casi locamente, no escatimó en costos para acercarse a ella, complaciéndola y haciéndola suya. Dylan cambió las tornas y agarró el cuello de la mujer, mientras profundizaba el beso con salvaje intensidad, deslizó su mano bajo su cuello, acariciándola y provocando lentamente, Georgia se derritió al instante en un charco. Los dos se movieron del escritorio al sofá y finalmente se presionaron contra la ventana del piso al techo. Mientras salía el sol brillante, la oficina se llenó de una atmósfera y sonidos embriagadores. Después Georgia se apoyó en su hombro con voz ronca pero dulce, preguntó, «Hermano, ¿cuándo puedes darle a Georgia el acuerdo de transferencia de acciones que prometiste firmar?» Al escuchar esto, Dylan se detuvo abruptamente. En el calor del momento, para proteger a alguien, soltó esta promesa, pero pronto se arrepintió. El 20% de las acciones, que valen miles de millones, esto no es tan simple como comprar una bolsa, más allá del dinero, implica poder e impacta las decisiones y el futuro de la empresa. Elizabeth lo siguió durante 10 años, contribuyendo tanto a la empresa, y solo obtuvo el 20%. Georgia, ¿qué derecho tiene? No importa cuánto la ame, todavía tiene que sopesar los pros y los contras. Miró al frente como si sopesara los pros y los contras, luego respondió, «He estado ocupado cuidando de ti y de tus padres estos días. Y casi lo olvido, mañana volveré a contactar al equipo legal». ¿Cuántas excusas se le han ocurrido? Georgia hizo una pausa, algo disgustada, pero sin atreverse a demostrarlo. Fue él quien lo aceptó en primer lugar. ¿Será que ahora está intentando incumplir su palabra? Habría estado bien si no se hubiera mencionado, pero ahora que lo ha hecho, no puede ignorarlo. Está decidida a asegurar el 20% de las acciones de la señora Cleveland. Durante el último mes el favoritismo de Dylan le ha dado la ilusión de que podría ascender a la cima en cualquier momento, pero no puede apresurar las cosas, necesita tomárselo con calma. Durante la semana siguiente los dos fueron inseparables. Georgia seguía ideando nuevas ideas a diario. Infinidad de cosplay y accesorios en casa y probando todos los rincones posibles de la oficina, todo para vivir experiencias emocionantes. Pero poco a poco Dylan empezó a aburrirse. Una noche, en medio de todo, se dio cuenta de que el cuerpo que tenía debajo ya no le excitaba. Una vez que lo hizo, todo había sido explorado y el viejo antojo había desaparecido. Después de terminar apresuradamente, salió al balcón para tomar un poco de aire fresco, encendió un cigarrillo. Abrió la interfaz de chat con Elizabeth y notó que la última conversación todavía era de esa cena. De alguna manera, su corazón de repente se sintió un poco inquieto. Pensando esto, envió un mensaje: «Cariño, estoy a punto de regresar. ¿Hay algo que te gustaría como regalo, después de un largo rato?» Todavía no había respuesta del otro lado. Dylan no pudo evitar fruncir el ceño, recordando lo desagradable del otro día. Podría ser que la persona todavía estuviera de mal humor, o tal vez la persona ya se había ido a dormir. Lo más probable es que estuviera dormida. Tenía la intención de llamar para convencerla, pero el pensamiento lo hizo detenerse. En cambio, marcó la tienda de lujo y les indicó que prepararan un regalo con anticipación. Solo después de dar estas instrucciones regresó a la habitación a dormir. Al día siguiente los dos fueron a trabajar juntos como de costumbre. Georgia, como siempre que no estaban demasiado ocupados, dejaba caer indirectas, tratando de recrear la pasión salvaje de esos días anteriores. Pero hoy, Dylan seguía evitándola, ya sea fingiendo no verla o llamando a los subordinados para informarles del trabajo, fingiendo estar ocupado hasta casi el final de la jornada laboral cuando su oficina finalmente se vació. Georgia aprovechó la oportunidad para entrar. Dylan estaba apoyado en el sofá con el cuello ligeramente abierto, una mano apoyada en su frente mientras cerraba los ojos para descansar, mientras sus largas piernas se estiraban casualmente separadas, exudando un aire perezoso pero refinado. Se detuvo deliberadamente a admirarlo por un rato. Si hablamos de ascender en la escala social, esta ciudad del norte está llena de magnates ricos, pero pocos pueden compararse con él. Más allá del dinero y el estatus, su apariencia es una entre 100, sin mencionar sus habilidades embriagantes. Incluso si está casado, sigue siendo muy buscado, y ella debe aferrarse a él incluso si no está casado. Más apretada, pensando de esta manera, Georgia se acercó en silencio, luego se agachó entre los muslos del hombre,
solo para tener su mano sujeta justo cuando estaba a punto de bajar la cremallera. ¿Qué estás haciendo? Dylan entrecerró los ojos, su expresión ligeramente enojada. Georgia no pudo evitar congelarse por un momento, luego puso una sonrisa halagadora. Hermano, ¿no quieres a Georgia hoy? Habiendo dicho eso, la persona bajó la cabeza, con la intención de llevársela a la boca, pero Dylan lo evitó, miró fijamente el rostro de Georgia, pensando que no era diferente de esas mujeres de los clubes nocturnos, demasiado lascivas, que solo hacían que uno se sintiera disgustado. Se levantó y se enderezó el cuello con una mirada desdeñosa a la persona en el suelo, dijo, me voy a casa hoy, toma un taxi de regreso tú mismo. Con eso, se alejó sin mirar atrás, mirando la puerta bien cerrada. Georgia tembló mientras yacía en el suelo, una sensación de crisis creciendo dentro de ella. Esta era la primera vez que la había rechazado. Media hora después, Dylan regresó a casa. Tan pronto como entró, la casa estaba vacía y desierta, como si faltaran muchas cosas. Incluso el aire tenía un leve olor a humedad. De larga ausencia, una repentina inquietud se apoderó de él cuando gritó, cariño, en la espaciosa casa. No hubo respuesta excepto por el eco de su propia voz. Dylan inmediatamente sacó su teléfono, sin dudarlo, marcó el número de Elizabeth, 1, 2, 3 veces hasta innumerables intentos, pero cada vez se encontró con el mensaje automático de que su teléfono estaba apagado. Frunciendo el ceño, inmediatamente corrió al dormitorio principal. Descubrí que la mitad del armario estaba vacío. Incluso los cosméticos en el tocador y todos los documentos de identificación de Elizabeth, todo había desaparecido, incluso la foto de la boda que colgaba sobre la cama, había desaparecido misteriosamente en este momento. Dylan se quedó congelado en su lugar, su corazón latía incontrolablemente. Las pertenencias de Elizabeth habían desaparecido, y su desaparición solo podía significar una cosa, debía de haberse escapado de casa. ¿Por qué demonios haría eso? ¿Por qué se fue sin decir palabra? ¿Y a dónde habría ido? Estas preguntas le daban vueltas en la cabeza, dejándolo completamente perplejo. ¿Sería por Georgia? Ante este pensamiento, el corazón le dio un vuelco. Pero no debería ser así, lo había ocultado también. Además, Elizabeth nunca le había preguntado al respecto. ¿Fue durante la cirugía de injerto de piel entonces? Mirando hacia atrás ahora, aunque ella estaba equivocada, su actitud en ese momento fue demasiado dura. Y ese día, cuando regresaron a casa, la expresión de Elizabeth parecía extraña. Probablemente se fue enfadada ese mismo día, pero estas eran solo especulaciones personales. Para averiguar por qué, necesitaba localizarla primero. Dylan preguntó a cada uno de los amigos de Elizabeth, pero todos dijeron que no la habían visto recientemente. De repente pensó en la familia Douglas. Aunque Elizabeth rara vez volvía a casa de sus padres después de una pelea, esta vez había empacado tan a fondo que había un 80 a 90% de posibilidades de que ella hubiera regresado con la familia Douglas en el Distrito Sur. Pensando esto, abrió sus contactos. Primero marcó el número de su suegro, pero después de varios intentos, todo lo que obtuvo fueron mensajes de correo de voz diciendo que el teléfono estaba apagado, igual que el de Elizabeth y Eve. Eventualmente incluso el de su suegra era el mismo. Dylan se sentía cada vez más incómodo con cada llamada, tenía la premonición de que lo habían bloqueado, incluso sentía que Elizabeth desaparecería de su vida. No, eso no podía ser. No importaba cuán feroces fueran sus discusiones, mientras no se divorciaran seguían siendo marido y mujer. Probablemente Elizabeth estaba demasiado enojada y todavía lo esperaba en South City para que viniera y se reconciliara. Sí, necesitaba hacer un viaje a South City. Justo cuando estaba a punto de irse, sonó el teléfono en su mano, pero no eran Elizabeth ni sus padres, era el personal de seguridad que había contratado. Señor Dylan, hemos encontrado a la persona. La voz al otro lado de la línea era jadeando, acompañado de débiles gemidos. Se escondía en un pequeño pueblo y ahora está bajo control. Esta persona se refiere a Gordon. Durante ese secuestro, aprovechó el caos para escapar. Dylan ha estado guardando rencor desde entonces. Está enojado porque Georgia resultó herida y resentido por haber sido tomado como un tonto. Ha estado enviando gente en secreto a buscarlo. Juró que si podía encontrar a la persona, no lo dejaría escapar fácilmente, pero ahora tiene asuntos más importantes que atender. Justo cuando las palabras estaban a punto de ser pronunciadas, la voz en el otro extremo continuó. Gordon confesó mucho después de que lo golpeamos. Dijo que la persona que conspiraba con él detrás de escena se llama Georgia. Georgia. Dylan de repente se detuvo en seco. Más allá de la sorpresa, la sensación de inquietud en su corazón se hizo aún más fuerte.
lo que lo impulsó a confirmar una vez más: ¿estás seguro de que no hay ningún error en el interrogatorio? No es Elizabeth, sino Georgia. Es Georgia. Hubo una pausa, luego una respuesta firme. Nuestros métodos de interrogatorio no pueden estar equivocados. En cuanto a la Elizabeth que mencionaste, según la confesión de Gordon, debería ser la víctima. Resultó ser Georgia. Dylan nunca esperó que quien gritó ladrón terminara siendo el principal culpable. Elizabeth, en realidad, creyó las palabras de Georgia, realmente pensó que ella conspiró con Gordon para organizar este acto como venganza por ese incidente de la caída. Tal vez la partida de Elizabeth también esté relacionada con ella. Ante este pensamiento, Dylan sintió una oleada de ira. Con una mirada penetrante, habló por teléfono. Ayúdame a investigar más a fondo, Georgia. ¿Qué más ha estado haciendo en el último mes? Date prisa, quiero los resultados para esta noche. Triplicaré tus honorarios. Colgó. Sus manos temblaron con una furia persistente. En ese momento, la claridad lo golpeó. Mirando hacia atrás en el último mes, cada conflicto entre él y Elizabeth parecía remontarse a Georgia. ¿Podría ser que Elizabeth realmente lo sepa todo? Con el paso del tiempo, Dylan se sentó solo en el sofá, esperando desde el anochecer hasta la noche, antes de que llegara algún mensaje. Georgia apareció en su lugar. En el momento en que entró, su rostro no pudo ocultar la emoción. Miró alrededor de la habitación y, de hecho, no vio a Elizabeth por ningún lado. Fingiendo inquietud, dijo: hermano, antes de salir del trabajo ordené tu oficina y encontré esto. Con eso, le entregó un folleto rojo. En él estaban impresas las palabras certificado de divorcio. Los caracteres deslumbrantes dolorosamente agudos para los ojos, certificado de divorcio. Dylan lo miró con miedo tembloroso. Después de un largo rato, finalmente extendió la mano con manos temblorosas para tomarlo y abrirlo. Su corazón se hundió abruptamente cuando vio el contenido: Dylan Elizabeth. Lo que estaba escrito allí eran de hecho los nombres de los dos, así que Elizabeth no se había escapado de casa, ya se había divorciado de él, pero ¿por qué no lo sabía? Dylan se sintió confundido y temeroso por dentro. De repente, levantó la vista para escrutar a Georgia. Sus profundos ojos ardían de ira cuando la agarró por la muñeca y exigió: ¿por qué tienes este certificado de matrimonio? ¿Tuviste algo que ver con esto? Dylan ya tenía sus sospechas sobre ella, y ahora aparece con un certificado de matrimonio. Tenía curiosidad por saber qué estaba tramando. Su ira intensificó la fuerza de su agarre. Georgia frunció el ceño y dijo coquetamente: lo vi en tu oficina. Y en realidad te lo enviaron por correo hace una semana. Pensé que era de un cliente, pero cuando lo abrí, descubrí que era un certificado de divorcio. Hermano, me estás lastimando. Trató de liberar su mano, pero Dylan todavía se aferraba fuertemente. Aunque sus pensamientos ya se habían alejado mucho hace una semana, fue ese el día que se fue. En ese momento, Elizabeth había dicho que esperaría su regreso. Sin embargo, se dio la vuelta y fue a buscar un certificado de matrimonio. Había planeado divorciarse pronto. Dylan se soltó y volvió a mirar la fecha en el certificado de divorcio. Así es, era ese día. No estaba enojada por el secuestro, ya lo había estado considerando un mes antes, pero él necesitaba firmar para que el divorcio se tramitara. De repente recordó ese día. Elizabeth fue a la empresa a buscarlo y le hizo firmar un acuerdo de transferencia de propiedad. Eso no era un acuerdo de transferencia de propiedad, era un acuerdo de divorcio. ¿Ya lo sabía todo en ese momento? Ante este pensamiento, el corazón de Dylan se encogió de repente y la sangre de todo su cuerpo pareció congelarse al instante. Georgia, por otro lado, estaba llena de alegría. Siempre había creído que Dylan ya no sentía nada romántico por Elizabeth, y que la única razón por la que aún no se había divorciado era por respeto a sus años de matrimonio. Así que cuando vio este certificado de divorcio, las palabras no podían describir su felicidad. Su mente se llenó de visiones de la vida glamurosa y lujosa que llevaría como la señora Cleveland. Ahora, todo lo que quedaba era Dylan para dar su aprobación. Estaba a punto de abordar el tema cuando sonó el teléfono de Dylan. Es la compañía de seguridad llamando. La investigación ha dado resultados. Dylan volvió a prestar atención, lanzando una mirada aguda a Georgia antes de salir al balcón para responder la llamada. Habla, la investigación sobre Georgia está clara ahora. De hecho tiene las manos sucias tras bastidores. Durante el último mes, ha hecho numerosos tratos con varios matones locales, todos apuntando a
Elizabeth, al escuchar esto, Dylan apretó los puños, adivinó algunas posibilidades, pero aún no podía entender exactamente qué había hecho, así que preguntó directamente qué tipo de tratos hicieron. Explícalo todo claramente de una vez. La primera vez, usó tu nombre para contratar personas para obligar a Elizabeth a beber 99 botellas de licor fuerte y casi logró violarla. La segunda vez, contrató a un investigador privado para tomar numerosas fotos contigo, luego sobornó al personal para exponer todas las fotos en la reunión anual del grupo familiar de Cleveland, al mismo tiempo que las enviaba en privado a los medios. La tercera vez, vendió los datos de investigación de Gordon Company a sus competidores, obteniendo una gran ganancia. La cuarta vez, sobornó a los reclusos y guardias del centro de detención para encerrar a Elizabeth en la misma celda con alguien que tenía tendencias homosexuales, atormentándola durante 3 días. La quinta vez, contactó a Gordon y planeó ese secuestro para él, prometiéndole ayudarlo a conseguir el dinero y escapar. La sexta vez, sobornó a los médicos del hospital para que se diagnosticaran quemaduras que requerían injertos de piel y durante la cirugía, no le administró anestesia a Elizabeth, cortándole brutalmente la piel sin ella. Cada incidente fue más impactante y horroroso que el anterior. Dylan se sintió como si estuviera allí en persona, al presenciar el sufrimiento de Elizabeth de primera mano. Su rostro palideció como él papel, temblando incontrolablemente, sus ojos inyectados en sangre de furia. Georgia, realmente te has superado a ti misma. En el interior, Georgia permaneció inconsciente de su exposición, pero la mirada que Dylan le acababa de dar, feroz y aparentemente cargada de ira, la dejó inquieta y desconcertada sobre por qué si había hecho algo mal. Podría ser porque trajo los papeles del divorcio. Dylan no pudo aceptarlo temporalmente y descargó su frustración en ella. Esto es todo lo que puedo pensar. La expresión atónita de Dylan ahora debe haber sido porque nunca esperó que Elizabeth se divorciara de él, tan increíble como cuando vio los papeles del divorcio. Pensé que tomaría más tiempo hacer que se divorciaran, pero inesperadamente Elizabeth se rindió primero. Supongo que sus planes finalmente surtieron efecto. De hecho, ¿qué mujer podría soportar tales cosas? Ya es bastante malo que el esposo me engañara, pero lastimarme repetidamente para proteger a otra mujer, incluso el amor más profundo eventualmente se convertirá en una completa decepción. Elizabeth era exactamente así, en este pensó. Georgia esbozó una sonrisa, rebosante de alegría por haber ganado. Mientras mantuviera todo oculto, pronto ocuparía el lugar de la señora Cleveland. En ese momento Dylan entró con un escalofrío, la mandíbula tensa en un ángulo agudo y las venas que le abultaban el cuello parecían víboras enroscadas, latiendo débilmente con su respiración contenida. Pero Georgia seguía absorta en su alegría, completamente ajena al cambio del hombre. Continuó fingiendo inocencia e indagó: hermano, la señora Cleveland se divorció de ti a tus espaldas, ¿qué vas a hacer al respecto? No me divorciaré de ella. La respuesta de Dylan fue inesperada. Georgia hizo una pausa, clavándose las uñas en la carne, con una sensación de renuencia oculta bajo su expresión tranquila. Replicó de inmediato: pero ya estás divorciado, simplemente ya no te ama, ¿para qué aferrarte a eso? Sería mejor que apreciaras a la persona que tenías frente a ti. Esa persona frente a él era ella misma. Dylan curvó sus labios con frialdad, le pellizcó la barbilla y preguntó en voz baja: la persona ante tus ojos, entonces dime cómo apreciarla. ¿Qué tal si me caso con ella como la señora Cleveland? ¿Puedo? Los ojos de Georgia se iluminaron instantáneamente. Tal como cuando se conocieron, había sido engañado por esos mismos ojos, confundiéndola con una niña inocente, solo para descubrir que era una víbora despiadada e intrigante. Por supuesto que no. Los ojos de Dylan se oscurecieron de rabia. Mientras la agarraba del cuello con los ojos inyectados en sangre, rugió: no eres más que un canario enjaulado que críe, que te dio la audacia de codiciar la posición de Elizabeth y lastimarla repetidamente. De repente, una sensación sofocante la abrumó. Georgia fue levantada por Dylan, sus talones dejaron el suelo instantáneamente, todo su cuerpo reaccionó por reflejo, agitándose desesperadamente pero en vano, miedo, pánico e impotencia. Quería hablar pero no podía pronunciar palabra, incluso. Su respiración se hacía cada vez más difícil. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, Dylan recuperó un poco la razón y aflojó su agarre. Su cuerpo se relajó instantáneamente mientras se desplomaba en el suelo, jadeando por aire. Las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro mientras Georgia temblaba, levantando la cabeza para discutir. Hermano, ¿de qué estás hablando? No entiendo cómo pude lastimar a la señora Cleveland. Debes haber malinterpretado algo todavía con esa expresión lastimera. Si no hubiera sabido la verdad,
podría haber sido engañado de nuevo, como cada vez que Elizabeth era incriminada. Recordándolo ahora, fue completamente detestable. Dylan mamá estaba tan asustada que no podía hablar, llorando desesperadamente. En ese momento, Dylan apareció por detrás, observó fríamente la escena frente a él, luego caminó lentamente hacia Georgia, mirándola. Elige uno. ¿Quieres salvar a tu papá o a tu mamá? Georgia levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca esperó que Dylan fuera tan despiadado. Castigarla era una cosa, pero ahora ni siquiera perdonaría a sus padres. Ella pensó que era un ángel, pero resultó ser un demonio. Señor Dylan. Se arrastró hacia adelante unos pasos, agarrando la pernera del pantalón de Dylan, suplicando desesperadamente: Señor Dylan, me equivoqué, puedo disculparme con la señora Cleveland, pero por favor, perdone a mis padres, no los lastime, disculpa. Dylan se burló fríamente, luego dijo con extremo desdén: no te atrevas a manchar los ojos de Elizabeth, iré a disculparme con ella yo mismo, pero antes de eso, necesito darle una explicación, y tú, ni una sola deuda quedará sin pagar. Dylan pateó la persona, se alejó con una expresión fría, preguntó: habla, ¿a quién salvarás? Georgia negó vigorosamente con la cabeza. ¿Cómo podría elegir? Eran sus padres biológicos, aunque antes los había menospreciado. La sangre es más espesa que el agua, tenía que salvar a ambos. Al verla dudar en tomar una decisión, Dylan se burló burlonamente: ¿es realmente tan difícil elegir? Ya que no puedes decidir, yo elegiré por ti. Tan pronto como terminó de hablar, hizo un gesto. La madre de Georgia fue instantáneamente rodeada por llamas furiosas, mientras que la cuerda que suspendía al padre de Georgia fue cortada, enviándolo a sumergirse en el mar, replicando exactamente la escena que ella y Elizabeth habían soportado una vez. Georgia miró con ojos inyectados en sangre. No, Georgia luchó por ponerse de pie, tratando de precipitarse hacia el mar de llamas. Pero antes de que pudiera correr lejos, Dylan la detuvo, la abrazó con fuerza, luego ahuecó su rostro, obligándola a mirar hacia adelante sin pestañear. Su padre se agitó un par de veces antes de perder toda esperanza y hundirse en el mar, mientras que su madre gritó su nombre en agonía en medio de las llamas furiosas: papá, mamá. Georgia gritó histéricamente. Dylan lo hizo a propósito, haciéndola presenciar deliberadamente la horrible muerte de sus padres con sus propios ojos, mientras ella solo podía mirar, impotente, soportando un tormento y una angustia sin fin. De repente, Georgia cayó de rodillas en el suelo. La persona estaba asustada y aturdida, inclinándose mientras se arrepentía. Lo siento, estaba realmente equivocada. No debería haber incitado a Gordon a secuestrar a Elizabeth, ni debería haberla incriminado. Por favor, perdónalos. Cada reverencia se hacía más fuerte que la anterior, solo cuando su frente estaba raspada en carne viva y la sangre corría por su rostro. Dylan asintió para que extinguieran el fuego. Finalmente el padre de Georgia se había ido. La madre de Georgia fue rescatada a mitad de camino, pero el 70% de su piel estaba quemada. Georgia no pudo soportarlo y se desmayó. Cuando despertó de nuevo, ya estaba en el hospital. Olió un fuerte olor a desinfectante y la luz del techo le dificultaba mantener los ojos abiertos. Despierta. La voz familiar le envió un escalofrío por la columna. Georgia entrecerró los ojos y giró la cabeza hacia un lado. Solo entonces notó a varios médicos y enfermeras parados cerca. ¿Y hay fideos fríos, Dylan? ¿Es ella? En la sala de operaciones, pensando en el siguiente movimiento de Dylan, Georgia se incorporó de inmediato asustada, luego se levantó rápidamente de la cama y se arrodilló a su lado, sacudiendo la cabeza y conteniendo los sollozos. No, por favor, hermano, me equivoqué. Por el bien del tiempo que he pasado contigo, ¿podrías ahorrarme esta vez? Georgia echó la cabeza hacia atrás, las lágrimas corrían por su rostro como un cachorro a punto de ser abandonado, rogando por la última pizca de misericordia de su dueño. Dylan le tocó suavemente la cara. Aunque su mirada parecía más suave, sus ojos permanecieron fríos mientras decía lentamente: cariño, ¿no dije que no puede faltar ni uno solo? No negocies conmigo. Mientras las palabras caían, Georgia se sintió descorazonada al instante. Fue como si un escalofrío recorriera todo su cuerpo, haciéndola temblar incontrolablemente. Luego de repente estalló en carcajadas. Dylan, rugió, mostrando los dientes con ira, ¿qué derecho tienes a buscar la venganza de Elizabeth en mí? No lo olvides, fuiste tú quien primero codició mi cuerpo, incapaz de resistirse a mí cada vez. Noche el daño que le causé fue con tu permiso. ¿Cómo te atreves a absolverte de toda culpa? Fuiste tú quien abandonó el amor por la lujuria y traicionó a Elizabeth primero. Si realmente la amabas tanto, ¿por qué te dejaría sin decir una palabra? Porque vio a través de ti. No eres más que un cobarde escabulléndote por ahí con miedo de que tu esposa se entere, y cuando la verdad sale a la luz, me culpas de todo a mí.
¿cómo pude ser tan ciega para enamorarme de un hombre como tú? Georgia decidió quemar todos los puentes, sabía muy bien en su corazón que Dylan no la dejaría escapar esta vez, ya que ese era el caso, bien podría decir lo que pensaba, el disgusto mutuo era mejor que su sufrimiento sola, y Dylan estaba de hecho golpeado. Agarrando furiosamente la barbilla de Georgia, la furia que ardía en sus ojos parecía lista para consumirla. Solo eres alguien con quien juego, los años de sentimientos entre Elizabeth y yo no son para que los juzgues, eras demasiado codicioso, codiciando la posición de Elizabeth. ¿De verdad pensaste que acostarnos un par de veces te llevaría allí? Ilusiones, si hubieras sabido cuál era tu lugar, podría haberte asegurado una vida sin preocupaciones, pero te atreviste a lastimarla. No me culpes por darte la espalda. Con eso, la arrojó violentamente. Georgia cayó al suelo, todavía tambaleándose por las palabras de Dylan cuando la obligaron a subir a la mesa de operaciones. Su arrogancia anterior se desinfló instantáneamente. No, déjame ir. Georgia luchó desesperadamente, porque había presenciado con sus propios ojos a Elizabeth siendo desollada viva sin anestesia, el tipo de agonía peor que la muerte. El triunfo que sintió entonces ahora solo era igualado por la desesperación absoluta. En poco tiempo estaba atada a la mesa de operaciones. Dylan se sentó fríamente en la sala de observación, como si estuviera viendo una cirugía de rutina, sus ojos carentes de cualquier emoción. Una vez que todos los preparativos estuvieron completos, tomó el micrófono a su lado y con calma instruyó, sin anestesia, sea cual sea la extensión de las quemaduras de la señora Lynn, injerte tanta piel, deje que este vínculo madre-hija se cumpla. Solo asegúrese de que siga con vida. La madre de Georgia tenía quemaduras que cubrían el 70% de su cuerpo. Realizó todo el procedimiento sin anestesia, extirpando brutalmente el 70% de la piel. ¿Cómo es esto diferente de la muerte por 1000 cortes? El cirujano principal jadeó en shock, pero no se atrevió a desobedecer, ya que Dylan tenía evidencia comprometedora en su contra. Sus perspectivas futuras también dependían del apoyo de Dylan, dejándolo sin otra opción que priorizar sus propios intereses. Después de alguna deliberación, hizo el primer corte a Georgia. Sus rasgos instantáneamente se contorsionaron de dolor. El dolor físico fue 100 veces peor de lo que había anticipado. Elizabeth, ¿cómo lo había soportado? Luego vino el segundo corte, el tercer corte, hasta que sus dos muslos eran un desastre sangriento sin forma de saber cuántos cortes se habían hecho. Al principio, Georgia suplicó clemencia, luego descendió a maldiciones histéricas, y finalmente gritó hasta que su voz se volvió ronca y su cuerpo exhausto. Solo entonces el verdadero arrepentimiento comenzó a apoderarse de su corazón, pero esta comprensión llegó demasiado tarde. Creció en la pobreza, y con gran esfuerzo logró dejar el campo para asistir a la universidad en la ciudad, solo para ser deslumbrada por su glamour y riqueza, pensando que podría cambiar atajos por una vida de riquezas. Nunca se dio cuenta de que la estaban jugando hasta que no quedó nada. Dylan observó con ojos enrojecidos desde la sala de observación, pero no era por compasión por Georgia, más bien su sufrimiento le recordó a Elizabeth cuánto dolor debió haber sentido en ese momento. Sin embargo, este dolor era algo que él personalmente había provocado. Cuando supo por primera vez la verdad, solo escuchar la descripción fue difícil para él de aceptar. Ahora, presenciándolo de primera mano, su corazón sintió como si lo estuvieran agarrando con fuerza, asfixiándolo, y dolorido, no se atrevió a pensar más. De repente se puso de pie. Ya no tenía el coraje de seguir mirando y se giró para salir de la sala de observación. Después de la cirugía, Georgia estaba prácticamente incapacitada. La persona yacía en la cama del hospital, todo su cuerpo envuelto en vendas, apenas respirando, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su rostro pálido. Pero este aún no era su final. Para ayudar a Elizabeth a limpiar su nombre, Dylan entregó evidencia de que filtró secretos de la compañía a la policía. Una vez que despierte, enfrentará consecuencias legales. Después de salir del hospital, Dylan también se encontró en problemas. Se extendieron rumores de que tenía mala conducta, condonando el robo de secretos comerciales de los socios por parte de su amante. Y fue lo suficientemente desalmado como para empujar a su esposa, que había construido todo desde cero con él, a asumir la culpa. Internet entero estalló en un alboroto. La gente común lo maldijo por despiadado e ingrato. Los socios comerciales perdieron la confianza en él y las empresas rivales aprovecharon la oportunidad para patearlo mientras estaba caído, comprando más información perjudicial para exagerar el escándalo. Como resultado, las acciones del grupo Cleveland se desplomaron. El Departamento de Relaciones Públicas intentó por todos los medios suprimir el tema de actualidad, pero parecía que alguien estaba trabajando en su contra, manipulando continuamente la opinión pública, manteniendo la presión en aumento.
Al final, se convocó una junta de accionistas de emergencia. Dylan se dirigía al aeropuerto cuando una llamada telefónica lo citó de regreso a la empresa. En la reunión de la junta, los accionistas expresaron sus condenas uno tras otro. Sentado en el asiento alto con una expresión sombría, su estado de ánimo ya irritable se volvió aún más volátil. El imperio de la familia Cleveland se construyó con mi arduo trabajo. ¿Cómo pudo derrumbarse tan fácilmente? Todos guardaron silencio mientras disfrutaban de los beneficios, y ahora se inquietan por el más mínimo revuelo. No se tomó este asunto en serio en absoluto. Desde que se fundó la empresa, no ha habido tormenta ni dificultad. No ha resistido y cada vez solo ha emergido más fuerte. Ahora mismo, su mente está completamente ocupada por Elizabeth. Si no fuera por estas personas que se interponen en su camino, ella ya podría estar en South City. Ante este pensamiento, Dylan se puso de pie, hablando en tono de líder, dijo: les daré a todos una explicación sobre este incidente, pero tengo asuntos urgentes que atender ahora. Son bienvenidos a quedarse y continuar la discusión si lo desean. Tal arrogancia dejó a los accionistas profundamente insatisfechos, pero nadie se atrevió a expresar su enojo, porque Dylan era el mayor accionista, dejándolo sin más opción que obedecer. En ese momento, una voz vino desde afuera de la puerta: espere. La junta de accionistas aún no puede concluir. Los bajos murmullos de la conversación cesaron abruptamente. En la sala de conferencias, todas las miradas se volvieron hacia la puerta al unísono con un empujón constante de la puerta. Un hombre con un traje a medida entró, liderando a un equipo de abogados profesionales detrás de él, sus pasos precisos y escalofriantes, porque es él, esta persona que Dylan conocía. Él es el secretario general del grupo familiar Lennon y el asistente del heredero de la familia Lennon, Julian. Gary se acercó a él y se detuvo con una expresión seria. Dijo: lo siento, señor Dylan, la junta de accionistas aún no ha concluido, no puede irse ahora. Necesito anunciar una decisión en nombre de nuestro señor Julian. Dylan estaba algo confundido por lo que escuchó, curvando sus labios en una sonrisa. Dijo: secretario Gary, debe estar equivocado. Esta es la junta de accionistas de nuestro grupo familiar de Cleveland. Está en el lugar equivocado. La familia Lennon puede tener un gran poder, pero este no es el territorio de Julian para actuar imprudentemente. Gary sonrió y dijo: no será por mucho tiempo. Que Dylan estaba aturdido, sintiendo que algo andaba mal. Luego escuchó a Gary continuar: el señor Julian es ahora el mayor accionista del conglomerado familiar Cleveland. A partir de hoy, esta empresa ya no lleva su apellido y por la presente, queda destituido de su cargo como director ejecutivo. Se designará a alguien para que ocupe su lugar. Entregó dos documentos, un acuerdo de transferencia de acciones que acreditaba el origen actual de Julian como accionista y un aviso de despido. Los abogados se pusieron manos a la obra y distribuyeron estos dos documentos a los accionistas presentes. La escena estalló al instante como una olla de saltamontes hirviendo, con olas de discusión que subían y bajaban. Dylan se quedó paralizado con los ojos llenos de incredulidad. Le arrebató el documento a Gary y examinó cuidadosamente su contenido. Julian, en realidad, posee el 50% de las acciones. Resulta que lo había planeado todo el tiempo, adquiriendo en secreto el 20% de las acciones y luego aprovechó la reciente turbulencia de la opinión pública para obtener otro 10% del mercado a precios bajos. En cuanto al crucial 20% restante, fue Elizabeth quien la transfirió, pero solo posee el 40% de las acciones, tal como dijo Gary. A partir de hoy, la corporación de la familia Cleveland ya no llevará el apellido Cleveland. El papel que tenía en la mano cayó de repente al suelo. Dylan retrocedió un paso tambaleándose, casi perdiendo el equilibrio. Elizabeth, ¿por qué? Nunca hubiera pensado que Elizabeth realmente vendería las acciones. Este fue su esfuerzo compartido, su corazón y alma colectivos, pero también demostró con precisión que ella realmente no quería tener nada que ver con eso nunca más. Ni él ni ella deberían tener la compañía que han trabajado incansablemente durante incontables días y noches para construir. No podía aceptar este resultado. Agarró a Gary por el cuello y exigió: fue Julian quien movió hilos entre bastidores para estafar a Elizabeth con ese 20% de las acciones. ¿La engañaron, no? Los ojos de Dylan estaban llenos de anhelo, anhelando una respuesta de él, una que le permitiera seguir engañándose a sí mismo, pero Gary no tenía la obligación de consolarlo. Sin disimulo ni exageración, informó con sinceridad con una expresión seria: fue la señorita Elizabeth quien se acercó al señor Julian y la transfirió a un 30% por debajo del precio de mercado. 30% por debajo del precio de mercado.
esto no puede ser. Dylan aflojó su control impotente comparado con perder la empresa. Ahora temía perder a Elizabeth por completo aún más. Cuando la empresa enfrentó una crisis, alguien le ofreció comprarla a un precio alto, vaciló, pero Elizabeth se negó e incluso tuvo una gran discusión con él por eso. Ella dijo que la empresa era su segundo hogar, mientras la empresa exista, el hogar permanece y nadie puede hablar de renunciar, pero ahora la ha vendido a un precio bajo, primero el divorcio, luego la venta de sus acciones. ¿Podría ser que Elizabeth realmente no quiera más vínculos con él? No, no puede ser así. Dylan no quería admitir este hecho, incluso creyendo que Elizabeth debía tener sus razones. Tal vez se encontró con problemas después de regresar a South City y necesitaba dinero urgentemente. Tuvo que ir a South City él mismo para preguntar. South City, ubicada en el CBD, es el hogar de la corporación de la familia Lennon, en la espaciosa oficina. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del piso al techo cuando Julian tomó el bolígrafo a su lado y firmó rápidamente su nombre, escribiendo con trazos rápidos, pero nunca perdiendo la firmeza, como el hombre mismo, exteriormente decidido y rápido, pero cada paso dado con firmeza. Elizabeth hizo una pausa. ¿No echarás otro vistazo al escuchar esto? Julian levantó la vista, reclinándose en la silla, fijó su mirada en ella con ojos profundos y penetrantes, luego, con una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios, dijo: el contenido no es lo que importa, es en ti en quien estoy invirtiendo. Siempre y cuando se elija a la persona adecuada, el contenido naturalmente no se quedará corto. De hecho, invertir en última instancia se trata de apostar por las personas, y las palabras de Julian tenían un inmenso significado. Peso es reconocido en el mundo de la banca de inversión por su agudo ojo. Ser señalado y elogiado por él significa que incluso si futuras colaboraciones no se materializan, otras empresas estarán compitiendo por invertir. Ante esto, Elizabeth se sintió halagada y sorprendida. Con una sonrisa profesional, respondió modestamente: gracias por sus amables palabras, señor Julian, no lo defraudaré y me esforzaré por brindar el máximo retorno de su inversión. Está bien, estaré observando con interés. Julian se puso de pie y extendió su mano. Espero que pueda usar el mismo impulso que una vez me derrotó para forjar su propio camino en South City. Un placer trabajar con usted, Elizabeth. Elizabeth hizo una pausa al escuchar esto. Los recuerdos instantáneamente regresaron a hace 3 años. Hace 3 años, el grupo familiar Cleveland quería salir a bolsa, pero aún necesitaba un proyecto importante para impulsar sus esfuerzos. Fue en ese momento que ella y Julian pusieron simultáneamente sus miras en el mismo proyecto. En ese momento, no estaba segura. Después de todo, el grupo familiar Lennon podría aplastarla tan fácilmente como pisar una hormiga, pero ella no retrocedió. En cambio, vertió toda su energía en la reunión de licitación, dándolo todo, y finalmente ganó con una propuesta innovadora, ganándose la admiración de Julian. Ahora, obtener su reconocimiento no solo podría ayudar a la empresa de la familia Douglas a superar su cuello de botella, sino que también le permitiría comenzar de nuevo en South City. Elizabeth sintió una gratitud genuina desde el fondo de su corazón. Volviendo a la realidad, mostró una sonrisa brillante, extendiendo la mano para un apretón de manos. Un placer trabajar contigo. Mientras el sol se ponía gradualmente, Elizabeth dejó el grupo familiar Lennon. Al entrar a la casa, el aroma de la comida la saludó. El padre de Elizabeth estaba sacando varios platos de la cocina. La madre de Elizabeth estaba acurrucada en el sofá viendo la televisión, una escena conmovedora. Huele tan bien. Elizabeth se cambió de zapatos y entró en la sala de estar. Podía oler el delicioso aroma incluso antes de entrar. Definitivamente voy a tomar 2 tazones de arroz esta noche. El papá y la mamá de Elizabeth sonrieron al escuchar esto. Elizabeth ha vuelto. Ve a lavarte las manos y come, pequeña amante de la comida. Definitivamente hay suficiente arroz para ti. Tu papá incluso hizo tu pescado agridulce favorito. 3 personas estaban sentadas alrededor de la mesa, charlando y riendo. La Elizabeth de esta noche se volvió mucho más animada, como antes, aferrándose a ellos juguetonamente y bromeando, viendo a su hija recuperar su espíritu. Ya no lucía tan desanimada como cuando regresó por primera vez. El papá y la mamá de Elizabeth intercambiaron una mirada y secretamente suspiraron de alivio. En ese momento, habían estado realmente asustados. En ese momento, la persona regresó con el rostro pálido, no dijo nada y durmió aturdida. Durante 3 días y 3 noches. Durante este tiempo, la mamá de Elizabeth revisó en secreto su cuerpo y lo encontró cubierto de heridas, desconsolada hasta el punto de quedarse despiertos toda la noche, pero aún fingieron no saber nada. En silencio prepararon sopa para nutrir su cuerpo y se quedaron en casa sin ir a ninguna parte, temiendo que pudiera tener pensamientos suicidas. Más tarde Elizabeth recuperó algo de ánimo y tomó la iniciativa de confesarles que se había divorciado.
También les indicó que no contactaran más a Dylan, sin decir nada más. Pero sabían que debía haber sido agraviada y en ese momento desearon poder volar de inmediato a North City para exigir una explicación. Sin embargo, como su hija lo había dejado claro, no quisieron alargar las cosas más, así que simplemente bloquearon el número de teléfono de Dylan. Ahora, la tormenta finalmente ha pasado. Mientras la familia esté sana y feliz y puedan compartir comidas y risas como esta todos los días, están contentos. Papá, ha asegurado la inversión de la familia de Lennon. ¿De verdad? El padre de Elizabeth hizo una pausa por un segundo, luego sonrió de alegría. Mi hija es increíble, siempre supe que podías hacerlo. Puedo estar tranquilo dejándote la empresa a partir de ahora. Quizás se deba a su edad. El padre de Elizabeth no. Ya no se esfuerza tanto como en su juventud, por lo que la empresa se ha estancado. Originalmente planeó esperar a que su hijo regresara de estudiar en el extranjero y entregar la empresa a la generación más joven para su reforma. Poco esperaba que el regreso de su hija hiciera realidad su sueño de jubilación antes de lo previsto. Su pequeño plan se vio a través de un vistazo. No se te permite rescatar, la madre de Elizabeth lo fulminó con la mirada y le ordenó, ve a la empresa obedientemente, espera a que nuestro hijo regrese antes de jubilarte, o qué pasa si nuestra hija se agota, ja, como desees, mi querida esposa. Mira, todavía no puedo escapar de los agudos ojos de tu madre. La pareja de ancianos bromeó juguetonamente entre sí. Ver a sus padres aún profundamente enamorados le trajo a Elizabeth un inmenso consuelo. De repente sonó el timbre, la alegre charla se detuvo abruptamente, justo cuando la pareja de ancianos se preguntaba quién podría ser. Elizabeth se levantó a sabiendas. Pedí un pastel cuando regresé, debió haber llegado. Con eso salió, pero al abrir la puerta se congeló en shock. ¿Por qué es él? La persona que llegó no era otro que Dylan, su traje estaba desaliñado, sus ojos inyectados en sangre, luciendo como si no hubiera descansado adecuadamente en mucho tiempo. Al verlo, Elizabeth inmediatamente oscureció su expresión y, sin dudarlo un momento, intentó cerrar la puerta, solo para que Dylan la bloqueara con su mano al segundo siguiente. TSK, una marca roja apareció instantáneamente en su antebrazo. Contuvo el aliento apretando los dientes para soportar el dolor, pero Elizabeth no mostró rastro de piedad. Suéltame, cariño. La voz de Dylan era ronca, como si reprimiera innumerables emociones, tratando de hacerse el tonto. Volviste a ver a mamá y papá sin decirme nada. Yo estaba preocupada cuando no pude encontrarte. Al oír esto, Elizabeth soltó una risa fría, sus ojos estaban llenos de burla. Señor Dylan, supongo que ha recibido el certificado de divorcio que le envié. Por favor, conténgase y deje de llamarme así. Ya no soy su esposa y ni siquiera hable de lo preocupado que estaba cuando no pudo encontrarme. ¿No se suponía que debía acompañar a la familia de Georgia? Como tuvo tiempo de buscarme, ¿no tiene miedo de que se ponga celosa si viene aquí? Dylan jadeó, sus ojos llenos de intenso dolor, su rostro lleno de arrepentimiento. De hecho, ella lo sabía todo. Cuando se dirigió a él como señor Dylan con tanta distancia, su corazón sintió como si le hubieran arrancado violentamente y no es así. Su rostro pálido, no sabía por dónde empezar a explicar, pero si no aclaraba las cosas ahora, podría no tener otra oportunidad. En ese momento, estaba completamente inquieto, su conciencia culpable lo hacía casi incoherente. Elizabeth estaba completamente tranquila, incluso impaciente. No tuvo tiempo de quedarse parada tontamente en la puerta con él, justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo para ahuyentarlo. El padre de Elizabeth, la madre de Elizabeth escuchó la conmoción y salió. Dylan se iluminó instantáneamente. Papá, mamá, fue como si hubiera visto esperanza, pero el padre de Elizabeth gritó enojado, no soy tu papá, aunque siempre le había gustado este yerno. La madre de Elizabeth también cambió su comportamiento habitual, diciendo fríamente, mi hija no tiene nada que ver contigo ahora, así que no te atrevas a llamarme mamá. No fuimos a North City para ajustar cuentas contigo, pero tienes la audacia de venir aquí. ¿Crees que nuestra vieja familia Douglas es fácil de intimidar, que no me atrevería a hacerte nada? El padre de Elizabeth se enojó más cuanto más pensaba en ello, agarró una escoba al azar cercana, protegiendo a Elizabeth detrás de él y señaló a Dylan mientras gritaba, sal, no te quedes en nuestra puerta ensuciando nuestro suelo, incluso mientras maldecían. Lo golpearon, Dylan lo esquivó nervioso, finalmente como un pedazo de basura, siendo empujado sin piedad escaleras abajo. Elizabeth se paró detrás de sus padres con lágrimas en los ojos. ¡Qué maravilloso! Este es el sentimiento de estar
Protegida, solo sus padres la amarían incondicionalmente. Después de ahuyentar a Dylan, todos continuaron comiendo tácitamente, sus padres no preguntaron qué había sucedido y ella no quería reabrir esas heridas. La familia de tres terminó su comida. Luego comió fruta y vio televisión juntos, discutiendo los personajes y la trama como si nada hubiera sucedido. Elizabeth se acurrucó en los brazos de su madre, comiendo fruta alimentada por su padre. Fue esta misma atmósfera de felicidad la que calmó silenciosamente sus heridas. Después de observar por un rato, regresó a su habitación primero. Acababa de asegurar la inversión de Julian y tenía mucho trabajo que manejar. Mañana también tendría que llevar a la gente a un recorrido por la empresa y escuchar sus próximos arreglos. Ahora no se atrevía a aflojar en lo más mínimo. Llena de adrenalina, estaba decidida a lograr algo extraordinario lo antes posible. Mientras tanto, Dylan aún no se había ido. Estaba de pie abajo, las débiles risas que entraban por la ventana le perforaban el corazón. En el pasado, cada vez que acompañaba a Elizabeth a casa de sus padres, antes de que el coche se detuviera por completo, sus padres ya estarían abajo, dándole la bienvenida con alegría. Pero ahora lo habían echado. Incluso el cielo pareció desaprobarlo. Un trueno sordo resonó en el cielo nocturno, seguido de un aguacero torrencial que lo empapó de pies a cabeza. Dylan no corrió a refugiarse de la lluvia. En cambio, permaneció allí de pie, empapado durante un largo rato. Tenía demasiado miedo de volver adentro, pero no quería irse. Miró con avidez la habitación de Elizabeth, queriendo vigilarla hasta que se apagaran las luces. Pero inesperadamente ella apareció al segundo siguiente, a punto de cerrar la ventana. La mano de Elizabeth se detuvo brevemente, pero luego cerró la ventana sin dudarlo. Ni siquiera se molestó en mirarlo. El corazón de Dylan se retorció de dolor mientras estaba bajo la lluvia, incapaz de calmarse por un largo tiempo. Al día siguiente Elizabeth salió temprano en la mañana. Tan pronto como salió por la puerta, Dylan, acostado en el auto, se despertó e inmediatamente abrió la puerta del auto, llamando con voz ronca a la figura que se alejaba. Esposa. Solo por el sonido de su voz, estaba claro que no se sentía bien. Nunca se fue anoche porque quería explicarle las cosas a Elizabeth en persona y buscar su perdón lo antes posible, así que pasó la noche en el auto. Se resfrió después de empaparse bajo la lluvia y resfriarse, justo cuando estaba a punto de salir del auto. Sus pies ni siquiera habían tocado el suelo cuando una ola de mareo lo invadió, casi haciéndole perder el equilibrio. Al oír el sonido, Elizabeth se detuvo a medio paso. Al mirar más de cerca y darse cuenta de que la persona no se había ido, una oleada de ira surgió repentinamente en su interior. Justo cuando estaba a punto de ahuyentarlos de nuevo, una voz suave sonó desde atrás. Elizabeth, era Julian quien había llegado, pero ¿por qué vendría aquí? Elizabeth estaba algo sorprendida. Sin molestarse con Dylan, se dio la vuelta y caminó hacia Julian. Señor Julian, ¿qué lo trae por aquí? El hombre se apoyó en el capó del coche, relajado y despreocupado, a diferencia de la agudeza de los 2 días anteriores. Al acercarse se podía percibir el aroma a sándalo en él, mezclándose con el aire de la mañana, haciéndolo excepcionalmente relajante. Julian se puso de pie y dijo con una sonrisa, ¿no me invitaste a visitar la empresa? Pasé por aquí y pensé en recogerte para ir juntos. Después de hablar, caminó hacia el lado del pasajero y abrió la puerta. Simplemente pasaba por allí. Esa excusa apenas era creíble, pero ¿cómo sabía siquiera su dirección? Elizabeth estaba desconcertada, pero no se atrevió a preguntar más. Después de todo, al señor Julian no parecía importarle la molestia, así que ¿por qué no aprovecharse de la situación? Entonces molestaré al señor Julian con eso. Ella asintió sin negarse, olvidándose por completo de Dylan. La persona que observaba desde atrás se sintió herida y celosa. Dylan dio un paso adelante y la detuvo con una expresión cautelosa, miró a Julian y dijo, «Señor Julian, no hemos interactuado mucho antes, pero ahora he presenciado su astucia de primera mano. Usó una campaña mediática para comprar acciones a precios bajísimos, apoderándose de la empresa que fundé, y ahora está aquí mirando a mi esposa. ¿Es esta la forma de hacer las cosas de la llamada familia Lennon? Él también era un hombre y nadie entiende a los hombres mejor que los propios hombres. Julian es famoso como el rey de hielo y siempre ha mantenido su distancia de las mujeres. Si no fuera por su afecto, no hay forma de que se desvíe de su camino para ligar con una mujer. No creyó ni por un segundo que fuera solo una coincidencia,
pero Elizabeth se encontró sudando nerviosamente e inmediatamente habló para detenerlo. Dylan, no vayas demasiado lejos, de lo contrario, no se atrevió a imaginar qué más podría decir. El resto no importaba mucho, pero no podía afectar su trabajo, pero Julian no se enojó, en cambio, se burló. Esposa, ¿qué derecho tienes a llamarla así ahora? Estas palabras enfurecieron instantáneamente a Dylan. Sin decir palabra, le lanzó un puñetazo directamente a la cara a Julian para desahogar la frustración de los últimos días. Julian fue tomado completamente por sorpresa, se tambaleó hacia atrás unos pasos, un hilo de sangre se filtró de inmediato por la comisura de su boca, pero sus ojos brillaron con triunfo y de todas las personas, tenía que ser Dylan quien lo presenció. En un instante, la furia en su pecho ardió aún más ferozmente, dio varios pasos hacia adelante, lista para atacar de nuevo cuando Elizabeth se interpuso resueltamente entre ellos y le dio una bofetada en la cara. Bofetada. El sonido de la bofetada fue agudo y penetrante. Elizabeth estaba tan enojada que su pecho se agitó mientras le gritaba: «Dylan, ¿qué te pasa tan temprano en la mañana?». Dylan se congeló en el lugar, luego levantó la vista con incredulidad, sus ojos se llenaron de dolor mientras miraba a Elizabeth, temblando mientras hablaba: «Esposa, no soy tu esposa». Antes de que pudiera terminar, Elizabeth lo interrumpió: «Si me acosas de nuevo, llamaré a la policía». Con eso, ayudó a Julian a levantarse, y los dos subieron al auto uno tras otro antes de conducir de inmediato, sin siquiera dedicarle otra mirada, viendo el auto alejarse en la distancia. Dylan sintió una grieta en su corazón desgarrándolo de dolor, así que esto es lo que se siente ser ignorado. Dentro del auto, los dos se quedaron en silencio, Elizabeth sentada en el asiento del pasajero, mordiéndose las uñas nerviosamente, su corazón lleno de inquietud. Justo ayer habían firmado el contrato y hoy Julian había recibido una bofetada de su exmarido. Fue como sufrir un revés antes incluso de empezar, haciéndola preguntarse cómo podría seguir operando en la ciudad N. Su mente estaba preocupada con pensamientos de cómo enmendarlo. De repente detuvo el auto. «Señor Julian, espéreme un momento, vuelvo enseguida». Después de salir del auto, corrió a una farmacia. En menos de 5 minutos, regresó al auto con una bolsa de medicinas. Mirando sinceramente a Julian, dijo: «Señor Julian, déjeme ayudarlo a tratar sus heridas». Después de hablar, sacó el yodo de la bolsa, luego sumergió un hisopo de algodón en él unas cuantas veces. Se acercó proactivamente a la persona en el asiento del conductor y limpió suavemente la comisura de su boca. Mientras se limpiaba, se disculpó: «Lamento mucho que se haya visto arrastrado a esto sin ninguna razón. Por favor, no se tome en serio lo que dijo, simplemente no ha llegado a un acuerdo con el divorcio todavía», azotando mirar a todos y verte como una rival imaginaria. «Me disculpo en su nombre». En ese momento, sus cuerpos estaban muy cerca el uno del otro. Julian miró fijamente sus labios rojos. Su corazón latía con fuerza, su nuez de Adán se balanceaba involuntariamente. «¿Volverás con él?». Al oír esto, Elizabeth se detuvo y levantó la vista, sus ojos se encontraron por un breve momento, y una inexplicable calidez llenó el auto. Ella inmediatamente desvió la mirada, sonrojándose, respondió por supuesto que no, luego fingió ordenar sus cosas, tratando de ocultar su nerviosismo. Al oír esto, Julian sonrió, ajustó su postura y agarrando el volante dijo: «Si ese es el caso, entonces no hay necesidad de que te disculpes en su nombre». Esta declaración Elizabeth no entendió bien. ¿Qué tiene que ver disculparse con si se vuelve a casar o no? Justo entonces, la persona a su lado agregó: «Además, él tampoco estaba del todo equivocado». El auto arrancó de nuevo y se dirigió a la empresa. Por el camino, Elizabeth seguía reflexionando sobre sus palabras. ¿Por qué decía que Dylan no estaba diciendo tonterías? Si no estaba diciendo tonterías, ¿significaba eso que Julian en realidad la codiciaba? Ante este pensamiento, detuvo inmediatamente sus especulaciones. «Esto es absolutamente imposible». ¿Quién es él? El heredero de la principal familia aristocrática de South City, mientras que ella es, en el mejor de los casos, una mujer independiente, trabajadora pero divorciada. Pronto los dos llegaron a la empresa de Douglas. Elizabeth le dio un breve recorrido. Esta vez, quería expandir la escala de la empresa. El padre de Elizabeth tenía productos y tecnología competitivos, pero carecían de innovación. Por eso Elizabeth tuvo la idea de la reforma. Aunque el dinero de la venta de acciones podría sostener las operaciones, para lograr un desarrollo rápido y duradero, la introducción de capital sería inevitable, y el grupo familiar Lennon es la mejor opción. Después de obtener un entendimiento general, Julian asistió a su reunión interna pero tenía asuntos urgentes que manejar a mitad de camino, por lo que se fue temprano y regresó al grupo familiar Lennon. Elizabeth mantuvo varias reuniones consecutivas. Después de hablar durante un largo rato, finalmente regresó a su propia oficina con la boca seca.
Descansó un rato, apenas se sentó cuando entró su asistente con expresión chismosa, preguntó, «Gerente Elizabeth, hay un señor Dylan abajo que dice que quiere verla». «No lo veo». Elizabeth ensombreció su rostro y ordenó fríamente, «De ahora en adelante, cuando vuelva, que los guardias de seguridad lo expulsen». En los días siguientes Dylan vino todos los días, pero cada vez que llegaba a la entrada del edificio, lo detenían e incluso terminó en la lista negra de la sala de seguridad. Al final ni siquiera se le permitió entrar a su comunidad residencial. Dylan seguía chocando contra las paredes por todas partes, y no apareció en los días siguientes. Elizabeth pensó que se había retirado ante las dificultades, pero ese día, después de trabajar horas extras, cuando bajó al estacionamiento, lo volvió a ver, e incluso la noqueó. Fue secuestrada por Dylan. Cuando despertó, estaba en una gran villa. Dylan la mantuvo confinada en la habitación, aunque sus manos y pies no estaban atados. No había forma de que escapara a menos que ella saltó del balcón. Finalmente ella dejó de luchar y se desplomó en el borde de la cama. Dylan entró con una bandeja de comida, se agachó frente a ella y dijo en voz baja, «Cariño, debes tener hambre. Hice que la cocina preparara tus platos favoritos». Habló mientras arreglaba los tazones y los palillos. Elizabeth levantó la mirada, pero sus ojos estaban llenos de frialdad. Con un solo movimiento volcó la comida, diciendo enojado, «Me ataste y me trajiste aquí. Tienes la intención de tenerme como mascota». Ella nunca esperó que se volviera tan loco. Dylan miró el desorden en el suelo, se atragantó cuando abrió la boca y dijo con voz ronca, «No quise secuestrarte, solo quería verte. Pero seguiste evitándome». «No tuve más remedio que recurrir a esto. Solo quería hablar contigo como es debido». «¿Hablar? ¿De qué hay que hablar?». Los dedos de Elizabeth temblaron ligeramente mientras luchaba por recomponerse antes de hablar. «Deberíamos discutir. ¿Por qué te enamoraste de Georgia o cómo ambos conspiraron para lastimarme?». El mero pensamiento hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Dylan se quedó congelado en su lugar, sus ojos inyectados en sangre llenos de agonía y remordimiento. «No», dijo con voz ronca como si reprimiera innumerables emociones. «No me gusta, simplemente no pude controlar mis deseos en ese momento. Fue solo más tarde que descubrí que había hecho tantas cosas a mis espaldas para lastimarte. Ya la hice pagar el precio. Lamento hacerte sufrir». Al escuchar esto, Elizabeth curvó sus labios en una sonrisa fría. Todos los agravios y el dolor del pasado fueron dejados de lado tan a la ligera por él, incluso dejando que Georgia cargara sola con la culpa mientras él se absolvía por completo. Levantó los ojos, su mirada llena de burla. «¿Entonces qué? ¿Crees que decir que no sabía que podía borrar todo el sufrimiento que había soportado este último mes?» Dylan tragó saliva con dificultad, su voz tan baja que casi era una súplica. «Lo siento, mi amor, pasaré el resto de mi vida compensándotelo». Se arrodilló en el suelo como un devoto creyente buscando el perdón de Elizabeth, compensándolo. Elizabeth curvó sus labios en una sonrisa sarcástica. «Dylan, ¿recuerdas cómo me trataste una y otra vez por el bien de Georgia?». Dylan se congeló por completo, sus palabras, afiladas como cuchillos, grabadas en su corazón una por una. «En esa cena, creíste firmemente que había acosado sexualmente a Georgia, y después de que terminó, hiciste que alguien me diera una lección. En la fiesta anual para desahogar su ira, no solo arrojaste mi collar de reliquia familiar al mar, sino que también me arrastraste a la fuerza para disculparme con ella, lo que hizo que cayera de un edificio y casi muriera. Durante el incidente de la filtración confidencial para protegerla, no dudaste en empujarme para asumir la culpa, dejándome pasar 3 días detenido, viviendo como ni humano ni fantasma. Durante el secuestro, creíste su calumnia e insististe firmemente en que yo era el cerebro, atándome a la mesa de operaciones sin anestesia, cortándome 99 veces, con cada palabra que decía». Dylan revivió los recuerdos en su mente, su rostro palideciendo a cada segundo, pero Elizabeth no se detuvo allí. En cambio, se levantó la falda, revelando la gran y espantosa cicatriz en su muslo. Fue absolutamente horrible. Dylan se desplomó en el suelo, extendiendo la mano como para tocarla, pero retiró la mano a medias, luego apretó los puños y los golpeó contra el suelo de mármol, golpe tras golpe hasta que el dorso de sus manos era un desastre sangriento, pero no era nada comparado con el dolor en su corazón. «Lo siento», su voz era ronca, sus ojos enrojecidos. «Cariño, por favor, dame una oportunidad más». Habló rápidamente como si temiera ser interrumpido. «Te pagaré poco a poco todo el sufrimiento que has soportado. Cuando tu ira se calme, ¿podemos empezar de nuevo?». Elizabeth observó su agonía con ojos fríos. Justo cuando las palabras de rechazo estaban a punto de salir de sus labios, Dylan tomó un cuchillo de fruta cercano y, sin dudarlo un momento, se lo clavó directamente en el muslo. El cuchillo fue sacado. La sangre salpicó todo el suelo,
luego vino la segunda puñalada, la tercera, con cada movimiento rápido y decisivo, repitió el acto como si fuera inmune al dolor, pero el sudor frío en su frente goteaba cada vez más, su rostro se volvió de un aterrador tono pálido. «Basta», rugió Elizabeth, deteniéndolo en seco, estaba genuinamente asustada, pero después de reprimir su pánico, la frialdad en sus ojos se hizo aún más intensa. «¿Crees que lastimarte frente a mí compensará algo?» «Solo me da asco escuchar esto». Dylan tembló. «No se trata de compensarlo», levantó los ojos, revelando una profundidad de oscuridad insondable. «Es lo que te debo. Fui desconsiderado, no debí dejarte presenciar una escena tan sangrienta. Aún quedan 90 cortes, los terminaré afuera, esto es lo que debo pagar». Con eso se puso de pie tembloroso, luego, soportando el dolor, salió cojeando, dejando atrás un rastro sinuoso de sangre, con solo una puerta de distancia entre ellos. Los dos se quedaron en silencio. Dylan parecía poseído, apuñalando sin descanso, un golpe tras otro, sin un solo grito de dolor, solo el sonido sordo de la hoja desgarrando la carne, pero este sonido era más penetrante que cualquier grito. Solo cuando el cuchillo cayó al suelo esta sangrienta deuda llegó a su fin. Elizabeth finalmente no pudo contenerse y salió, a solo unos pasos de distancia. Dylan yacía exhausto en un charco de sangre, su respiración se volvió extremadamente débil, al ver que alguien emergía. Unió la fuerza para levantarse de nuevo con la última pizca de fuerza de voluntad, lentamente se arrastró hasta los pies de Elizabeth, miró hacia arriba y preguntó: «Cariño, ¿recuerdas haber dicho? ¿Me darías una oportunidad más?» Elizabeth ciertamente lo recordó, de hecho se lo había prometido una vez. En ese entonces, la corporación de la familia Cleveland salió a bolsa con éxito, el patrimonio neto de Dylan se disparó de la noche a la mañana. Combinado con su buena apariencia, se convirtió en el objetivo de muchas mujeres que buscaban unirse a él. Hubo una vez cuando casi cayó en una trampa, alguien había drogado su bebida, casi haciendo que perdiera el control. Al final, tuvo que llamar a Elizabeth, su legítima esposa, para que viniera a su rescate. En ese momento, Elizabeth no sabía si reír o llorar, incluso preguntó en broma: «¿Lograste resistir esta vez, pero puedes garantizar que resistirás cada vez en el futuro?» Esto, Dylan ni siquiera podía prometerlo. Permanecer intacto mientras está rodeado de tentaciones es un inmenso desafío para cualquier hombre. Sí, reflexionó seriamente antes de preguntar a cambio: «Si realmente cometí un error, ¿podrías perdonarme?» Elizabeth se sorprendió y pensó cuidadosamente, luego le dijo: «Sí, pero solo una vez». Lo que una vez fue una hipótesis involuntaria inesperadamente se convirtió en una realidad un día. Esta también era la última esperanza de Dylan. Agarrando la falda de Elizabeth, suplicó entre lágrimas: «Dame una oportunidad más, por favor». Elizabeth lo miró y de repente sonrió. Tal vez este era el destino. No era que no quisiera darle esta oportunidad, era que ya se la había dado, y se la dieron en la vida anterior. En su vida pasada, no eligió el divorcio sino que envió a Georgia lejos porque recordó esta promesa y creyó que Dylan solo estaba momentáneamente confundido. Poco sabía ella, él realmente había cambiado su corazón, y la oportunidad que ella había prometido finalmente se convirtió en la chispa que llevó a la ruina de su familia. Ahora, ¿qué cara le queda para sacarlo a colación de nuevo? Ninguna. Elizabeth dio 2 pasos atrás y se burló: «Ya has desperdiciado tu oportunidad, ya no hay ninguna posibilidad para nosotros». Esas palabras fueron como la gota que colmó el vaso, parecían ligeras, pero aterrizó pesadamente en el pecho de Dylan, presionando tan fuerte que apenas podía respirar. «Imposible», susurró en agonía. De repente, un sabor metálico a sangre subió a su garganta, y vomitó una bocanada de sangre antes de colapsar inconsciente. El médico estacionado en la villa corrió. Rápidamente lo subieron a una camilla y lo llevaron a la sala de emergencias temporal, donde fue revivido con éxito. Elizabeth quería aprovechar la oportunidad para irse, pero tan pronto como salió por la puerta, fue escoltada de regreso a su habitación por los guardaespaldas estacionados en el patio, obligada a esperar obedientemente a que despertara. Era como un pájaro enjaulado, viendo los días y las noches alternarse fuera de la ventana, pero incapaz de volar ni siquiera un poco. No fue hasta la noche del tercer día. Alguien irrumpió en sus sueños gritando: «Elizabeth, despierta, te sacaré». La voz sonaba como Julian. Elizabeth pensó que estaba soñando, pero cuando abrió los ojos aturdida, se dio cuenta: esto no es un sueño. La persona parada junto a la cama es Julian. Se frotó los ojos y preguntó emocionado: «Señor Julian, ¿cómo es usted? ¿Qué lo trae por aquí?» «Por supuesto, estoy aquí para llevarte lejos». Al ver su expresión aturdida, Julian sintió que la mayoría de sus preocupaciones se desvanecían y no pudo resistirse a burlarse de ella. «¿Que no me quieres aquí?»
me iré ahora mismo entonces. Con eso, en realidad se giró para irse, presa del pánico. Elizabeth se levantó para agarrar su brazo, explicando, no. No me dejes atrás, te quiero aquí, solo que todavía estaba medio dormido antes. Julian se echó a reír, luego tomó su mano y dijo con cariño, está bien, no te dejaré atrás, les prometí a tus padres que te traería de regreso sana y salva. Los guardias en el patio cambiarán de turno pronto y aprovecharán esa oportunidad para bajar del balcón. Originalmente había planeado entrar por la fuerza con sus hombres, pero inseguro de la condición de Elizabeth y temeroso de que un conflicto pudiera hacerle daño, recurrió a colarse solo. Una vez que estuviera a salvo, ajustaría cuentas con Dylan. Elizabeth asintió por alguna razón, aunque acababan de conocerse. Julian le dio una fuerte sensación de seguridad. Efectivamente, 5 minutos después, los guardias cambiaron de turno, los dos llegaron al balcón. Julian acababa de atar la cuerda alrededor de Elizabeth cuando una voz sonó desde atrás, señor, Julian, ¿por qué no saluda ya que está aquí? Elizabeth se puso rígida y dejó escapar un suspiro, se dio la vuelta, vio a Dylan parado detrás de ella, sus ojos llenos de tristeza mientras la miraba. Elizabeth, quedarse a mi lado te causa tanto dolor. Originalmente había planeado dejarla ir mañana, pero justo ahora un guardaespaldas vino a pedir instrucciones, diciendo que habían visto a alguien colarse en la habitación de Elizabeth y si podían entrar a investigar. Al escuchar esto, inmediatamente entró en pánico, soportando el dolor. Corrió, temiendo que un ladrón hubiera entrado, poniendo a Elizabeth en peligro, pero ¿quién hubiera pensado que era Julian? ¿Por qué es él otra vez? Dylan fue provocado por él a un espíritu competitivo, queriendo hacer una apuesta final. Sí, es agonizante. Elizabeth no mostró piedad alguna. Esta relación había sido arruinada hace mucho tiempo y ella ya no quería prolongarla, continuar enredada así. Pero estas palabras fueron como una cuchilla afilada, atravesando profundamente el corazón de Dylan, el dolor tan intenso que era sofocante. ¿Qué hay de él? Forzó una sonrisa amarga, señalando al lado de Elizabeth donde Julian estaba y preguntó, ¿te has enamorado de él? Tan pronto como las palabras fueron dichas, ambos se congelaron. Julian miró a Elizabeth, esperando secretamente su respuesta en su corazón, pero Elizabeth se quedó en silencio. ¿Le gustaba? A lo sumo, era solo un ligero cariño. Después de todo, no solo es guapo sino que también posee habilidades y refinamientos superiores a otros hombres, por lo que es normal tener una impresión favorable, pero no podía responder con la verdad, ya que Dylan se preocupa tanto. Bien podría aprovechar esta oportunidad para hacerlo rendirse, pero no podía directamente. Usa a Julian, quien me gusta no es asunto tuyo. Elizabeth lo miró fríamente y dijo, ya no tengo nada que ver contigo, no tienes derecho a interferir con quien me gusta ni con quien me case en el futuro. La respuesta fue ambigua, ni confirmaba ni negaba ningún sentimiento, pero a los ojos de Dylan, estaba convencido de que ella defendía a Julian. Insisto en interferir, rompió furioso el jarrón que tenía a su lado. Los guardaespaldas de afuera entraron corriendo y varios derribaron a Julian al suelo. Elizabeth intentó detenerlos, pero él la retuvo. ¿De verdad te gusta tanto? Los ojos de Dylan estaban llenos de un intenso dolor, pero dentro de ese dolor persistía un rastro de renuencia. Si uno de nosotros debe morir, ¿a quién elegirías? ¿Qué quieres decir? Elizabeth apenas había terminado de preguntar cuando él se acercó y agarró a Julian, y los dos subieron a la barandilla de piedra. Esto significa, lo entendió al instante. Las pupilas de Elizabeth se contrajeron bruscamente. ¿Estás loco? ¿Estás tratando de amenazarme con la vida de Julian? No, rió levemente. Son nuestras vidas, solo quiero apostar, si hay incluso un pequeño lugar para mí en tu corazón. Lo miró fijamente, su pecho subía y bajaba violentamente. Estaba tan enojada que casi rió. Dylan, no quiero jugar a este juego contigo. Si Julian recibe aunque sea un rasguño, ¿de verdad crees que puedes salir vivo de South City? Ya no importa. Dylan rió en el viento, murmurando, si no estuvieras aquí, yo tampoco querría vivir. Cuando terminó de hablar, tiró de Julian y cayó hacia atrás. No, el corazón de Elizabeth saltó en su garganta, corrió hacia adelante y agarró la mano de Julian justo a tiempo, levantándose con su fuerza, pero Dylan cayó al primer piso. Elizabeth miró hacia abajo, sus uñas clavándose profundamente en sus palmas. Ella lo observó mientras yacía en un charco de sangre, observó cómo sus pupilas se dilataban gradualmente, observó cómo se lo llevaban, pero su corazón permaneció completamente impasible. 3 meses después, en el banquete de celebración, la compañía de Elizabeth desarrolló con éxito un nuevo producto que encabezó las listas de ventas en un mes. Todos en el círculo decían, Elizabeth es un caballo negro, y fue elegida personalmente por Julian. Felicitaciones.
Julian se acercó a Elizabeth, chocó su copa contra la de ella, tomó un sorbo y luego agregó, su condición no es buena. La mano de Elizabeth que sostenía la copa temblaba. La última vez que se rompió la pierna, el médico dijo que si cooperaba con el tratamiento y hacía más ejercicios de rehabilitación, las posibilidades de una recuperación completa eran bastante altas, pero Julian la miró fijamente. No solo se negó a cooperar, sino que también bebía mucho todos los días. Hubo algunas veces en las que casi no despertó de la intoxicación etílica. Recientemente le diagnosticaron problemas mentales y podría tener que ser enviado a un hospital psiquiátrico. ¿Quieres ir a verlo? Al oír esto, Elizabeth permaneció en silencio durante un largo rato, finalmente sonrió y dijo, no, esta es su lección de vida, y debería enfrentarla él mismo. En cuanto a ella, ya había entregado el examen hace mucho tiempo. Y es un examen con una puntuación perfecta, si no estuvieras aquí, yo tampoco querría vivir. Mientras terminaba de hablar, jaló a Julian y cayó hacia atrás. No, el corazón de Elizabeth saltó en su garganta. Corrió hacia adelante y agarró la mano de Julian justo a tiempo. Levantándose con su fuerza, pero Dylan cayó al primer piso. Elizabeth miró hacia abajo, sus uñas clavándose profundamente en sus palmas, lo vio yacer en un charco de sangre, vio sus pupilas dilatarse gradualmente, lo vio siendo llevado. Pero su corazón permaneció completamente impasible. 3 meses después, en el banquete de celebración, la compañía de Elizabeth desarrolló con éxito un nuevo producto que encabezó las listas de ventas en un mes. Todos en el círculo dicen, Elizabeth es un caballo negro y fue elegida personalmente por Julian. Felicitaciones. Julian se acercó a Elizabeth, chocó su copa contra la de ella, tomó un sorbo y luego agregó, su condición no es buena. La mano de Elizabeth que sostenía la copa tembló. La última vez que se rompió la pierna, el médico dijo que si cooperaba con el tratamiento y hacía más ejercicios de rehabilitación, las posibilidades de una recuperación completa eran bastante altas, pero Julian la miró, no solo se negaba a cooperar, sino que también bebía mucho todos los días. Hubo algunas veces en que casi no despertó de la intoxicación por alcohol. Recientemente, le diagnosticaron problemas mentales y podría tener que ser enviado a un hospital psiquiátrico. ¿Quieres ir a verlo? Al escuchar esto, Elizabeth permaneció en silencio durante un largo rato, finalmente sonrió y dijo, no, esta es su lección de vida, y debería enfrentarla él mismo. En cuanto a la de ella, ya había entregado el examen hace mucho tiempo. Y es un examen de puntuación perfecta, si no estuvieras aquí, yo tampoco querría vivir. Mientras terminaba de hablar, jaló a Julian y cayó hacia atrás. No, el corazón de Elizabeth saltó en su garganta, corrió hacia adelante y agarró la mano de Julian justo a tiempo levantándose con su fuerza, pero Dylan cayó al primer piso. Elizabeth miró hacia abajo, sus uñas clavándose profundamente en sus palmas, lo vio yacer en un charco de sangre, vio sus pupilas dilatarse gradualmente, lo vio siendo llevado. Pero su corazón permaneció completamente impasible. 3 meses después, en el banquete de celebración, la compañía de Elizabeth desarrolló con éxito un nuevo producto que encabezó las listas de ventas en un mes. Todos en el círculo dicen, Elizabeth es un caballo negro y fue elegida personalmente por Julian. Felicitaciones. Julian se acercó a Elizabeth, chocó su copa contra la de ella, tomó un sorbo y luego agregó, su condición no es buena. La mano de Elizabeth que sostenía la copa tembló. La última vez que se rompió la pierna, el médico dijo que si cooperaba con el tratamiento y hacía más ejercicios de rehabilitación, las posibilidades de una recuperación completa eran bastante altas, pero Julian la miró, no solo se negaba a cooperar, sino que también bebía mucho todos los días. Hubo algunas veces en que casi no despertó de la intoxicación por alcohol. Recientemente, le diagnosticaron problemas mentales y podría tener que ser enviado a un hospital psiquiátrico. ¿Quieres ir a verlo? Al escuchar esto, Elizabeth permaneció en silencio durante un largo rato, finalmente sonrió y dijo, no, esta es su lección de vida, y debería enfrentarla él mismo. En cuanto a la de ella, ya había entregado el examen hace mucho tiempo. Y es un examen de puntuación perfecta. Le diagnosticaron problemas mentales y es posible que tengan que enviarlo a un hospital psiquiátrico. ¿Quieres ir a verlo? Al escuchar esto, Elizabeth permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente sonrió y dijo, no, esta es su lección de vida y debería enfrentarla él mismo. En cuanto a ella, ya había entregado el examen hace mucho tiempo y es un examen con una puntuación perfecta. Le diagnosticaron problemas mentales y es posible que tengan que enviarlo a un hospital psiquiátrico. ¿Quieres ir a verlo? Al escuchar esto, Elizabeth permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente sonrió y dijo,
No, esta es su lección de vida y debería enfrentarla él mismo. En cuanto a ella, ya había entregado el examen hace mucho tiempo y es un examen con una puntuación perfecta.